El estruendo de los cascos resonaba en las polvorientas llanuras del territorio de Wyoming, mientras Thomas Quinn cabalgaba hacia Shoshone City, con la sangre empapando el vendaje improvisado que llevaba en el brazo y su reputación llegando mucho antes que él. Era 1878 y el oeste seguía siendo salvaje, indómito e implacable, muy parecido al propio hombre. La gente del pueblo susurraba su nombre mientras pasaba. Lo llamaban Quinn el despiadado, el pistolero que nunca había perdido un duelo y nunca había mostrado piedad, cuyos ojos eran tan fríos como un invierno en las montañas. El sol de la tarde proyectaba largas sombras en la calle principal de la ciudad cuando Thomas desmontó frente al salón local, con las espuelas tintineando a cada paso deliberado. En el interior, las conversaciones se acallaron y miradas cansadas lo siguieron hasta la barra. Había venido a Shoshone City con un propósito, aunque nadie podía imaginar que cada noche este hombre temido se arrodillaba en soledad para rezar por una mujer cuyo rostro nunca había visto. «Whisky», le dijo al camarero, con voz baja y ronca por la falta de uso. Amber vertió el líquido ambarino en su vaso y Thomas sintió el familiar vacío en el pecho, un vacío que ninguna recompensa podía llenar. «Está sangrando, señor», señaló el camarero, mirando la manga manchada de sangre de la gabardina de Thomas. «No es mi sangre», mintió Thomas, bebiéndose el whisky de un trago y deslizando el vaso hacia adelante para pedir otro. En realidad, era su sangre, procedente de una bala que le había rozado durante su último trabajo, en el que había capturado a los hermanos Colton, más muertos que vivos. «¿Es nuevo en la ciudad?», preguntó el camarero, rellenando el vaso. Thomas asintió con la cabeza. «Buscando trabajo. El sheriff podría tener algo. El hombre ha estado tratando de limpiar esta ciudad desde que la fiebre de la plata trajo todo tipo de problemas». Thomas no respondió. Simplemente bebió su segundo whisky y dejó una moneda en la barra. No le interesaba limpiar ciudades. Le interesaba que le pagaran. Pero algo le había atraído a Shoshone City, algo que no podía explicar. Una sensación que se había instalado en sus huesos mientras cabalgaba por el paso de montaña. Cuando volvió a pisar la pasarela, el aire de la tarde se había enfriado. Al otro lado de la calle se alzaba la pequeña iglesia del pueblo, con su campanario blanco apuntando hacia el cielo como un dedo que señalaba el camino. Thomas nunca había sido un hombre practicante, pero cada noche durante los últimos 3 años había rezado a un Dios que no estaba seguro de que le escuchara, pidiendo lo mismo. Encontrar a la mujer que viera más allá de la frialdad, más allá de la reputación, hasta el corazón que había enterrado tan profundamente que a veces incluso él olvidaba que estaba allí. Thomas consiguió una habitación en la pensión regentada por la señora Hildebrand, una viuda cuyos ojos transmitían tanta tristeza que no le asustaba su reputación. Después de curarse la herida, se tumbó en la estrecha cama, mirando al techo, escuchando los sonidos de la ciudad que se sumergía en la noche. Cuando la casa quedó en silencio, se arrodilló junto a la cama, con el sombrero en la mano. «Señor», susurró, con palabras familiares en sus labios, «guíala hacia mí o guíame hacia ella, a aquella que comprenda en qué me he convertido y por qué. Estoy cansado de esta soledad». La oración fue breve, casi desesperada, antes de volver a la cama, dudando como siempre de que alguien le escuchara. La mañana trajo el aroma del pan recién hecho y el café que subía desde la cocina de la pensión. Thomas se vistió, se colocó la pistola, cuyo peso le resultaba tan familiar como los latidos de su propio corazón, y bajó las escaleras. Había estado en suficientes pueblos como para conocer la rutina, encontrar al sheriff, encontrar trabajo, ganar lo suficiente para seguir adelante al siguiente lugar. La oficina del sheriff era un pequeño edificio con una sola celda visible a través de la ventana delantera. En el interior, el sheriff Mills levantó la vista de su escritorio y reconoció al instante el tipo de hombre que acababa de entrar por la puerta. «No necesitamos pistoleros en Shoshone City», dijo Mills con tono seco. «No busco problemas», respondió Thomas, permaneciendo junto a la puerta. «Solo trabajo». Mills lo estudió, fijándose en la funda de cuero gastada, las manos callosas, los ojos que habían visto demasiada muerte.
¿Cómo te llamas, Thomas Quinn? La expresión del sheriff cambió sutilmente. ¿He oído hablar de ti? Te llaman despiadado. Thomas no lo confirmó ni lo negó. Ese apodo lo había acompañado durante años, desde un enfrentamiento en un pueblo minero de Colorado, en el que había matado a tiros a 3 hombres sin cambiar de expresión. Los pueblos crecen desde el hallazgo de plata, dijo finalmente Mills. La próxima semana llega un envío del banco. Nos vendría bien un arma más en la escolta. Thomas asintió. Estaré aquí. Cuando se dio la vuelta para marcharse, Mills le llamó. Quinn, este es un pueblo decente. La gente aquí está tratando de construir algo. No traigas tus problemas. Afuera, Thomas entrecerró los ojos ante el brillante sol matutino. Cheyenne City era realmente diferente de los otros pueblos fronterizos por los que había pasado. Había más estructuras permanentes, una escuela, una tienda de confección, un hotel en condiciones que se estaba construyendo al final de la calle. La gente estaba echando raíces, creyendo en un futuro aquí. Se dirigió a la tienda general para reponer sus provisiones. La campana sobre la puerta tintineó cuando entró, y el tendero, un hombre calvo con gafas, lo miró nervioso. «Buenos días», dijo el hombre, jugueteando con un lápiz. «¿En qué puedo ayudarle?» Thomas estaba enumerando lo que necesitaba cuando se abrió la cortina trasera y apareció una mujer con los brazos cargados de paquetes. Le costaba mucho trabajo llevar todo y, sin pensarlo, Thomas se adelantó para coger un paquete que se le caía antes de que tocara el suelo. «Oh, gracias», dijo ella, con voz cálida, sorprendida y agradecida. Cuando Thomas levantó la vista del paquete rescatado, se encontró mirando fijamente los ojos más verdes que había visto nunca, enmarcados en un rostro que parecía captar toda la luz de la habitación. Su cabello, del color de la miel, estaba recogido en un práctico moño, aunque algunos mechones se habían escapado para enmarcar su rostro. «De nada, señorita», logró decir Thomas, dándose cuenta de repente de lo áspera que sonaba su voz. «Grace», le corrigió ella con una sonrisa que llegaba hasta esos ojos tan llamativos. Grace Whitman ayudaba a mi tío a llevar la tienda. Le tendió la mano y Thomas dudó antes de estrechársela, consciente de lo áspera que era su palma en comparación con la suave de ella. «Thomas Quinn», respondió, soltándole la mano rápidamente. Algo brilló en su expresión, quizá reconocimiento, pero no miedo. «Es nuevo en Cheyenne City, señor Quinn». «Solo estoy de paso», dijo, con palabras automáticas, aunque ahora le parecían extrañamente vacías. Grace dejó sus paquetes en el mostrador. «Ya nadie pasa de largo por Cheyenne City, señor Quinn. No desde la fiebre del plata. La gente viene y se queda. Había algo en su forma de hablar, directa pero amable, que hizo que Thomas quisiera seguir hablando con ella. Una sensación poco habitual en un hombre que prefería el silencio. «Tío John», llamó Grace al tendero, «el señor Quinn necesita provisiones. Yo le ayudaré mientras tú terminas el inventario». El tendero parecía indeciso, pero asintió y desapareció en la trastienda. «Tu tío parece nervioso», observó Thomas mientras Grace se colocaba detrás del mostrador. «La gente habla», dijo ella con sencillez, «y tu reputación llegó antes que tú». Thomas se tensó. «¿Y no tienes miedo de estar a solas conmigo?» Grace lo miró por un momento, con la cabeza ligeramente inclinada. «Creo en juzgar a las personas por sus acciones, no por su reputación. Hasta ahora, solo me has ayudado con un paquete que se cayó». Por primera vez en años, Thomas sintió que algo cambiaba dentro de él, como el hielo que se rompe en un río congelado. «Puede que seas la única persona en esta ciudad que piensa así, señorita Whitman». «Grace», le recordó ella, «y lo dudo. Cheyenne City está llena de gente que busca una segunda oportunidad». Ella comenzó a reunir sus provisiones con eficiencia. «¿Qué le trae a nuestra ciudad, señor Quinn?» «Trabajo», respondió él. «El sheriff está contratando escoltas para un envío bancario». Grace asintió con la cabeza, envolviendo paquetes de café y azúcar en papel marrón. «Eso es el próximo martes. Toda la ciudad se emociona porque significa la nómina para los trabajadores de la mina». Mientras ella seguía reuniendo sus provisiones, Thomas se encontró estudiándola.
Había una fuerza tranquila en Grace Whitman, una estabilidad que contrastaba con su propia existencia inquieta. Cuando sus manos se rozaron al pasarle una lata de tabaco, sintió una calidez desconocida que se extendía por su cuerpo. ¿Se alojará en casa de la señora Hildebrands? Hildebrands, preguntó ella. Thomas asintió, sorprendido. ¿Cómo lo has sabido? Es un pueblo pequeño. Grace sonrió. La señora Hildebrand mencionó ayer en la iglesia a un nuevo huésped, un hombre con ojos peligrosos, dijo. Thomas casi sonrió al oírlo. ¿Y qué opina usted, señorita Whitman? ¿Son peligrosos mis ojos? Grace dejó de trabajar y lo miró directamente. Creo que son tristes, señor Quinn, y quizá un poco solitarios. Sus palabras lo golpearon como un golpe físico, traspasando con facilidad las murallas que él había construido con tanto cuidado. Antes de que pudiera responder, la campana de la puerta volvió a sonar y varios mineros entraron ruidosos y bulliciosos. «Sus provisiones estarán listas en 1 hora, señor Quinn», dijo Grace, cambiando su tono a uno profesional y eficiente. «¿Las enviamos a la pensión?» «Volveré a recogerlas», dijo él, dejando sobre el mostrador más dinero del que valían las provisiones. «Gracias, señorita Whitman». Al salir de la tienda, Thomas se sintió desorientado, como si algo fundamental hubiera cambiado en esa breve interacción. Había conocido a innumerables mujeres en sus viajes, pero ninguna lo había mirado como Grace Whitman, no con miedo o fascinación por su reputación, sino con una tranquila perspicacia que lo había calado a fondo. Esa noche, después de recoger sus provisiones y cenar solo en la cafetería del pueblo, Thomas se encontró caminando hacia la iglesia en lugar de hacia el salón. El pequeño edificio estaba vacío, iluminado solo por unas pocas velas. Se quitó el sombrero al entrar, sintiéndose fuera de lugar entre los bancos de madera y las vidrieras. Thomas se sentó en la última fila, con el pesado cinturón de su pistola en la cadera. El silencio lo envolvió, diferente del silencio de las llanuras abiertas o de las tiendas de campaña antes de un tiroteo. El silencio parecía una espera expectante. «No esperaba encontrarte aquí». La voz lo sobresaltó. Grace Whitman estaba de pie en la puerta, con un chal envuelto alrededor de los hombros para protegerse del frío de la noche. «Yo tampoco», admitió Thomas, comenzando a levantarse. «Por favor, no se vaya por mi culpa», dijo ella, avanzando por el pasillo para sentarse a una distancia respetuosa de él en el mismo banco. «Vengo aquí casi todas las noches. Es tranquilo». Thomas se volvió a sentar con el sombrero en las manos. «No soy un hombre religioso». «No hace falta ser religioso para buscar la paz», respondió Grace, mirando la sencilla cruz de madera que había en la parte delantera de la iglesia. Ni respuestas. Se quedaron sentados en silencio durante un rato. Un silencio que debería haber resultado incómodo entre dos desconocidos, pero que por alguna razón no lo fue. «Los mineros te han llamado hoy Quinn el Despiadado», dijo Grace finalmente. «Después de que salieras de la tienda», dijo Thomas apretando la mandíbula. «No se equivocan, ¿verdad?» Grace se volvió para mirarlo. Un hombre verdaderamente despiadado no estaría sentado en una iglesia al atardecer, con aspecto de llevar el peso del mundo sobre sus hombros. «No sabes lo que he hecho», dijo Thomas en voz baja. «No, es cierto», admitió ella. «No lo sé, pero sé que los nombres y las reputaciones pueden ser jaulas, señor Quinn. Pueden atraparnos y convertirnos en lo que los demás esperan que seamos, en lugar de en lo que podríamos llegar a ser». Sus palabras resonaron en Thomas de una manera que no esperaba. Durante años había estado a la altura del nombre sin corazón, ya que le resultaba más fácil aceptar la reputación que desafiarla. Mantenía a la gente a distancia, lo que le mantenía a salvo. «¿Por qué me está hablando?», preguntó sin rodeos. «Una mujer respetable como usted no debería estar a solas con un hombre como yo». Grace sonrió levemente. «Quizás veo algo en usted que los demás no ven. O quizás simplemente creo que todo el mundo merece una conversación que no esté teñida por el miedo». Antes de que Thomas pudiera responder, la puerta de la iglesia se abrió de nuevo y entró el pastor del pueblo. Se detuvo en seco al verlos. «Buenas noches, Grace», dijo, mirando con cansancio a Thomas. «¿Va todo bien?».
Perfectamente, Pastor Davis, le aseguró Grace. El señor Quinn y yo solo estábamos hablando. El pastor asintió, aunque no parecía convencido. He venido a preparar el servicio de mañana. Por supuesto, puede quedarse si quiere. Grace se levantó, alisándose la falda. En realidad, debería irme a casa. El tío John se preocupará. Se volvió hacia Thomas. «¿Me acompaña, señor Quinn? Está oscureciendo». Thomas se sorprendió por la petición, pero asintió y se puso en pie. El pastor frunció el ceño, pero no dijo nada mientras salían juntos de la iglesia. Afuera, las primeras estrellas aparecían en el cielo azul cada vez más oscuro. Grace se envolvió más con el chal mientras caminaban por la tranquila calle. «No tenía por qué pedirme que la acompañara», dijo Thomas al cabo de un momento. «Solo dará lugar a rumores». «La gente hablará de todos modos», respondió Grace. «Y lo que dije lo decía en serio. No dejo que las opiniones de los demás dicten mis acciones». Thomas estudió su perfil a la luz que se desvanecía. «No es como la mayoría de las mujeres que he conocido, señorita Whitman. Lo tomaré como un cumplido», dijo ella con una pequeña sonrisa. «Y, por favor, llámeme Grace». «Grace», repitió él, sintiendo que el nombre le quedaba bien. «Entonces yo soy Thomas». Caminaron en un silencio agradable hasta llegar a una pequeña casa cerca de la tienda general. La luz brillaba desde las ventanas y el humo salía de la chimenea. «Aquí vivo», dijo Grace, deteniéndose en la puerta. «Gracias por acompañarme, Thomas». Asintió él, de repente reacio a marcharse. «Buenas noches, Grace». Cuando ella se dio la vuelta para irse, se detuvo. «El pueblo celebra una fiesta el sábado después de los fines de semana de trabajo. Música, baile, comida. Deberías venir». Thomas casi se rió ante la idea. «No soy muy dado a las fiestas». «Piénsalo», dijo ella con sus ojos verdes serios en el crepúsculo. «Quizá te sorprenda lo bien que te sentirás allí». Dicho esto, atravesó la verja y subió por el camino hacia la casa, dejando a Thomas de pie en la calle, cada vez más oscura, con la sensación de que acababa de ocurrir algo importante, aunque no sabía decir qué. Esa noche, arrodillado junto a su cama en la pensión, la oración nocturna de Thomas cambió. «Señor», susurró, «creo que la he encontrado, pero no soy el hombre que ella se merece. Ayúdame a ser mejor de lo que me he convertido». Los días siguientes trajeron a la vida de Thomas un ritmo que no había experimentado en años. Cada mañana desayunaba en la pensión y luego paseaba por la ciudad, familiarizándose con su trazado, un hábito profesional que le había salvado la vida más de una vez. Pero sus pasos le llevaban invariablemente a pasar por la tienda general, donde Grace solía barrer el porche o arreglar los escaparates. Sus conversaciones eran breves, pero cada vez más cómodas. Thomas se enteró de que Grace había llegado a Shashon City hacía 2 años, tras la muerte de sus padres en Kansas, aceptando la invitación de su tío para ayudarle a llevar la tienda. Ella supo que Thomas había estado solo desde los 16 años, cuando las deudas de juego de su padre le habían costado a la familia su pequeño rancho en Texas. El viernes por la tarde, Thomas estaba sentado fuera de la oficina del sheriff, tallando un trozo de madera, otro hábito de su juventud, cuando Grace se acercó con una cesta cubierta con un paño a cuadros. «La comida», explicó. «El tío John y yo nos turnamos para llevarle al Sheriff Mills su comida del mediodía. Su esposa está visitando a su hermana en Cheyenne». Thomas se levantó cuando ella llegó al porche, guardándose el cuchillo en el bolsillo. «El sheriff no está aquí. Dijo algo sobre ir a investigar una denuncia en la caballeriza». «Oh». Grace pareció dudar por un momento. «Supongo que lo dejaré en su escritorio». Se dispuso a pasar junto a Thomas para entrar en la oficina, pero él la agarró suavemente del brazo. «Espera, hay un prisionero ahí dentro». Grace miró a través de la ventana al hombre solitario que estaba en la celda y los observaba con interés. «Es solo Emmett Taylor. Se emborracha cada día de paga y pasa la noche en la cárcel. Es inofensivo». A pesar de sus garantías, Thomas insistió en acompañarla al interior. El prisionero sonrió sin dientes cuando vio a Grace. «Vaya, señorita Whitman, ¿le ha traído algo de esa deliciosa comida al viejo Emmett?» «Hoy no, señor Taylor», respondió Grace amablemente. «Pero le pediré a la señora Peterson que le envíe un poco de estofado más tarde».
Mientras Grace colocaba la cesta sobre el escritorio del sheriff, Thomas se situó entre ella y la celda, un instinto protector que no sabía que aún poseía. «Tiene usted un ángel de la guarda», observó el señor Taylor con una sonrisa, el despiadado Quinn haciendo de caballero. La expresión de Thomas se endureció al oír ese nombre, pero Grace se limitó a recoger su cesta vacía y a agradecer al señor Taylor el cumplido antes de dirigirse hacia la puerta. Thomas la siguió, consciente de la mirada curiosa del prisionero en su espalda. Afuera, bajo la brillante luz del sol, Grace se volvió hacia él. «No tenías por qué protegerme de EMTT Taylor. Es la fuerza de la costumbre», respondió Thomas, entrecerrando los ojos para mirar la calle. «Un hombre en mi línea de trabajo aprende a ser cauteloso». Grace lo estudió por un momento. «¿Y cuál es exactamente tu trabajo, Thomas? He oído rumores, pero prefiero que me lo cuentes tú». Thomas dudó. Este era el momento en el que la gente solía retroceder al enterarse de a qué se dedicaba exactamente Heartless Quinn. Pero Grace lo miraba con esos ojos verdes claros, esperando una respuesta sincera. «Caso hombres», dijo finalmente. «Recompensas. Hombres que la ley quiere atrapar pero no puede. Los llevas ante la justicia», aclaró Grace. Thomas se rió sin humor. «Yo los traigo. La justicia es asunto de los tribunales, no mío». «¿Vivos o muertos?», preguntó ella en voz baja. Él la miró fijamente a los ojos. Los carteles suelen decir cualquiera de los dos. A menudo es más fácil muertos. Para su sorpresa, Grace no se estremeció ni retrocedió. ¿Es eso lo que te ha vuelto insensible? Traer a los hombres muertos en lugar de vivos. Thomas apartó la mirada hacia la concurrida calle principal, donde continuaba la vida en Shawn City. Mineros que se dirigían al trabajo, mujeres que hacían compras, niños que jugaban. Una vida normal que él nunca había conocido. «Había un trabajo en Colorado», dijo, con palabras que le salían a regañadientes. «3 hermanos robaron una diligencia, mataron al conductor y a una pasajera, una mujer joven. Los seguí durante 2 semanas. Cuando los encontré, me apuntaron con sus armas». Hizo una pausa. «Maté a los 3 sin pestañear». «El sheriff que me pagó dijo que nunca había visto a un hombre acabar con otros 3 con tan poca emoción, como si no tuviera corazón». El apodo se quedó. Grace se quedó callada durante un largo rato. «¿Y tú tienes corazón?». Thomas la miró, sorprendido de nuevo por la franqueza de su mirada. «Solía pensar que sí. Ahora no estoy seguro de qué queda de él». En lugar de responder inmediatamente, Grace señaló un banco fuera de la tienda. «Siéntate conmigo un momento». Sorprendido, Thomas la siguió hasta el banco, consciente de las miradas curiosas de los transeúntes. «Mi padre era médico en Kansas», dijo Grace una vez que se sentaron, con voz suave por el recuerdo. «Él me enseñó que los corazones no desaparecen, solo que a veces quedan enterrados bajo el dolor, la culpa o la soledad». Thomas se sintió extrañamente expuesto bajo su suave escrutinio. «Tu padre parece un hombre sabio». «Lo era», asintió Grace. También creía que todas las personas merecen la oportunidad de ser más que sus peores momentos o decisiones. Se quedaron sentados en silencio durante un rato, observando el movimiento de la ciudad a su alrededor. Thomas era muy consciente de la presencia de ella a su lado, del leve aroma a lavanda, de la forma en que sus manos descansaban tranquilamente en su regazo, del mechón de cabello color miel que se había escapado de su moño. «¿Has pensado más en la reunión social de mañana?», preguntó Grace, cambiando de tema. Thomas se movió incómodo. «No lo pienses, solo considéralo», lo interrumpió ella con delicadeza. «A veces, los muros más difíciles de derribar son los que nosotros mismos construimos». Dicho esto, se levantó y se alisó la falda. «Debería volver a la tienda. El tío John se preguntará dónde me he metido». Cuando se dio la vuelta para marcharse, Thomas se encontró hablando. «Grace». Ella se volvió con una pregunta en los ojos. «Gracias», dijo él simplemente, «por escucharme». Su sonrisa calentó algo dentro de él que había estado frío durante demasiado tiempo. «Eso es lo que hacen los amigos, Thomas».
Amigos. La palabra resonó en la mente de Thomas mientras la veía alejarse. Hacía años que no tenía a nadie a quien pudiera llamar amigo, alguien que conociera su reputación y aún así decidiera verlo como un hombre, no como una leyenda. Esa noche, en la intimidad de su habitación, Thomas se quitó el cinturón con la pistola y metió la mano en la alforja, sacando una pequeña bolsa de cuero. Dentro había un reloj de bolsillo de plata, el único legado de su padre, empeñado y recuperado innumerables veces a lo largo de los años. Junto a él había una pequeña cruz de madera desgastada por el uso. Thomas pasó el pulgar por la cruz, recordando la noche en que la talló. Fue después de su primer asesinato, un asesino buscado que le había apuntado con un arma fuera de un salón en Nuevo México. Thomas tenía 22 años y estaba enfermo por la realidad de haber quitado una vida, por muy merecida que fuera. Aquella noche talló la cruz y rezó pidiendo perdón, guía y una salida al camino en el que se encontraba. Con el paso de los años, las plegarias habían cambiado. Dejó de pedir perdón. Pensó que era una causa perdida y empezó a pedir otra cosa. Alguien con quien compartir su vida. Alguien que pudiera ver más allá de lo que se había convertido. Parecía un sueño imposible. Sin embargo, aquí, en Shashan City, Grace Whitman lo había mirado y había visto más que al despiadado Quinn. Thomas guardó la cruz en la bolsa con el reloj y la volvió a colocar en la alforja. Luego se puso el abrigo y salió a la noche. El salón estaba lleno de mineros que celebraban el fin de la semana con whisky y juegos de cartas. Thomas encontró una mesa tranquila en un rincón y pidió una bebida que bebió lentamente mientras observaba la sala. Varios hombres lo miraron con recelo, habiendo oído las historias, pero ninguno se acercó. A Thomas le venía bien. No había venido en busca de compañía. Estaba pensando en pedir un segundo whisky cuando las puertas del salón se abrieron y entró el Sheriff Mills, recorriendo la sala con la mirada hasta que sus ojos se posaron en Thomas. El agente de la ley se abrió paso entre la multitud, saludando con la cabeza a sus conocidos al pasar. Quinn, dijo Mills, sentándose en la silla de enfrente sin esperar a que lo invitaran. Hoy me han informado de que los envíos del banco se han retrasado. No llegarán hasta el próximo viernes. Thomas asintió con la cabeza y dio un sorbo a su whisky. Estaré aquí. Mills lo observó al otro lado de la mesa. ¿De verdad? Se rumorea por la ciudad que has estado pasando tiempo con la sobrina de John Whitman. La expresión de Thomas se endureció ante el problema que podía suponer el sheriff. Mills respondió con serenidad. Grace Whitman es muy respetada en esta ciudad. Es profesora en la escuela cuando no está ayudando en la tienda. Es una mujer religiosa y de buen corazón. No es el tipo de persona que suele relacionarse con hombres como tú. Hombres como yo, repitió Thomas con voz peligrosamente suave. Mills lo miró fijamente. Asesinos. La palabra quedó suspendida entre ellos en el ruidoso salón. Thomas dio otro sorbo deliberado a su whisky antes de responder. Nunca he matado a un hombre que no intentara matarme primero, Sheriff. O que no tuviera un precio por su cabeza por haber hecho cosas peores a otros. Esa distinción puede que le importe a usted, dijo Mills, pero puede que no le importe a la buena gente de esta ciudad si piensan que Grace Whitman está siendo cortejada por un famoso cazarrecompensas. Thomas casi se echó a reír. No estoy cortejando a nadie. El sheriff se inclinó hacia adelante. Asegúrate de que siga siendo así. Grace se merece algo mejor que un hombre con tu historial. Antes de que Thomas pudiera responder, Mills se levantó. El trabajo sigue siendo tuyo si lo quieres. Solo ten claro cuál es tu lugar en este pueblo, Quinn. Eres un empleado, no un posible colono. Mientras el sheriff se alejaba, Thomas se bebió el resto de su whisky, con el ardor en la garganta igual al de su pecho. Mills tenía razón. Por supuesto, una mujer como Grace se merecía algo mejor que un hombre cuya única habilidad era cazar y matar. Se merecía a alguien que pudiera darle un futuro, no un pasado manchado con dinero manchado de sangre. Thomas se dio cuenta de ello y sintió un nudo en el estómago mientras salía del salón y regresaba a la pensión. La noche era clara, las estrellas salpicaban el cielo como diamantes sobre terciopelo negro. Delante, la iglesia permanecía en silencio,
con su campanario blanco brillando a la luz de la luna. Sin tomar una decisión consciente, Thomas se encontró subiendo los escalones y empujando la puerta para abrirla. El interior estaba oscuro, salvo por una sola vela que ardía cerca del altar. Thomas se quitó el sombrero y avanzó en silencio por el pasillo, con sus pasos resonando en el espacio vacío. Se sentó en el mismo banco en el que se había sentado con Grace, mirando la sencilla cruz de madera sobre el altar. Thomas no estaba seguro de lo que buscaba: la absolución, orientación o simplemente un lugar tranquilo para pensar. Pero mientras estaba sentado en silencio, las palabras de Grace le vinieron a la mente. Los corazones no desaparecen, solo que a veces quedan enterrados. Durante años, Thomas había aceptado su reputación, incluso la había cultivado. Ser temido le facilitaba el trabajo y mantenía a la gente a distancia. Pero aquí, en este pueblo, con esta mujer, se encontró deseando algo diferente, deseando ser visto como el hombre que podría haber sido, no como el hombre en el que se había convertido. Rezando de nuevo, señor Quinn. La voz lo sobresaltó. El pastor Davis estaba de pie en la puerta de una pequeña sala lateral, con una Biblia en las manos. Solo pensando, respondió Thomas, sin hacer ningún movimiento para marcharse. El pastor dudó, luego se acercó y se sentó en el banco al otro lado del pasillo. Pensar puede ser una forma de oración cuando somos sinceros con nosotros mismos. Thomas no dijo nada, con el sombrero aún entre las manos. Te he visto hoy con Grace Whitman, continuó el pastor Davis. Es una joven especial, demasiado especial para alguien como yo, dijo Thomas, con amargura en la lengua. ¿Es eso lo que ha venido a decirme, pastor? Davis lo miró pensativo. En realidad, he venido a apagar las velas y cerrar por la noche. No esperaba encontrarte aquí. Me voy, dijo Thomas, empezando a levantarse. No hace falta, respondió el pastor. La iglesia está abierta a todos los que buscan su santuario. Hizo una pausa. Incluso a aquellos que se creen más allá de la redención. Thomas se dejó caer en el banco. Algo en el tono del pastor lo retenía allí. ¿Sabes quién soy? Sé lo que dice la gente de usted, corrigió Davis. Pero según mi experiencia, señor Quinn, normalmente hay más en un hombre que su reputación. No siempre, dijo Thomas con severidad. El pastor Davis sonrió levemente. Grace parece pensar que sí. Tiene el don de ver lo mejor de las personas, incluso cuando ellas mismas no son capaces de verlo. Thomas levantó la vista bruscamente. Ha hablado con ella sobre mí. Mencionó que se reunió con usted, dijo Davis con cautela. Estaba intrigada. La palabra tomó a Thomas por sorpresa. Intrigada. Grace ha rechazado a pretendientes que se encuentran entre nuestros ciudadanos más prósperos, explicó el pastor. Dice que está esperando a alguien que comprenda lo que más importa en la vida, alguien con profundidad. Estudió a Thomas. Quizás ella ve eso en usted. Thomas se rió sin humor. Todo lo que ve es a un asesino que intenta fingir ser otra cosa. ¿Es eso lo que estás haciendo?, preguntó Davis. ¿Fingir? La pregunta le afectó más de lo que Thomas esperaba. ¿Estaba fingiendo? ¿O estaba permitiéndose por fin ser el hombre que podría haber sido si su vida hubiera tomado un rumbo diferente? No lo sé, admitió finalmente. El pastor Davis asintió con la cabeza, como si la respuesta le satisfaciera. Es una respuesta más honesta que la de la mayoría. Se puso de pie y dejó la Biblia sobre el banco. La reunión social de mañana significaría mucho para Grace si usted asistiera. Thomas lo miró sorprendido. Me está animando a asistir. Le sugiero que, si se está haciendo preguntas sobre quién es realmente, señor Quinn, tal vez la respuesta no se encuentre en la soledad. El pastor se dirigió hacia la puerta. Dejaré la puerta principal abierta un rato más. Quédese todo el tiempo que necesite. Después de que el pastor se marchara, Thomas se sentó en la tranquila iglesia, dándole vueltas a su conversación. Durante 3 años, había rezado cada noche por una mujer que viera más allá de su reputación y descubriera al hombre que había debajo. Ahora que Grace había hecho precisamente eso, él la estaba alejando, convencido de que no era digno de lo que había estado rezando. No se le escapaba la ironía. Cuando Thomas finalmente regresó a la pensión, ya había tomado una decisión.
Asistiría al evento social no con expectativas, sino con el corazón abierto. Y si Grace seguía mirándolo de la misma manera, como si viera algo que valía la pena salvar, tal vez era hora de que él empezara a creerle. El sábado amaneció brillante y despejado, el tipo de día otoñal que mantenía el equilibrio perfecto entre el calor del verano y la llegada del invierno. Thomas se despertó temprano, como era su costumbre, pero en lugar de ponerse inmediatamente el cinturón con la pistola, se quedó de pie junto a la ventana de su habitación, observando cómo Shoshone City cobraba vida. Desde su posición privilegiada, podía ver la tienda donde John Whitman ya estaba barriendo la acera. Más abajo, en la calle, unas mujeres llevaban platos tapados hacia el ayuntamiento, donde se celebraría la reunión social esa noche. Los niños jugaban en la calle polvorienta y sus risas se propagaban por el aire de la mañana. Por primera vez en años, Thomas se preguntó cómo sería pertenecer a algún lugar, despertarse cada mañana sabiendo que formaba parte de algo, en lugar de estar de paso hacia el siguiente trabajo, la siguiente ciudad, la siguiente noche solitaria. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. La señora Hildebrand estaba en el pasillo, con una cesta en las manos. «Es día de lavandería, señor Quinn», anunció. «Si tiene algo que lavar, ahora es el momento». Thomas le dio las gracias y reunió sus camisas y pañuelos de repuesto mientras se los entregaba. La señora Hildebrand miró con ojo crítico su ropa gastada. «¿La fiesta de esta noche?», señaló. «¿Piensa asistir?». Thomas dudó. «Quizás». La señora Hildebrand asintió con la cabeza como si esperara esa respuesta. «Mi difunto marido era más o menos de su talla y dejó un buen traje que solo acumula polvo en mi armario. Puede tomarlo prestado si quiere estar presentable». Sorprendido por la oferta, Thomas empezó a rechazarla, pero se detuvo. «Es muy amable, señora Hildebrand». «Gracias». El rostro de la viuda se suavizó ligeramente. El señor Hildebrand siempre decía que un hombre debía tener un traje adecuado para las ocasiones especiales. «Se lo dejaré en su habitación esta tarde». Después de que ella se marchara, Thomas se dio cuenta de que en realidad estaba nervioso por la velada que le esperaba, una sensación que no había experimentado desde su primer tiroteo. Enfrentarse a hombres armados era una cosa. Enfrentarse a una sala llena de gente del pueblo que lo miraba con recelo era otra cosa muy distinta. Pero era la idea de enfrentarse a Grace, de ver la aprobación o la decepción en esos ojos verdes, lo que le provocaba un nudo en el estómago. Thomas pasó el día inquieto. Limpió su arma, aunque no lo necesitaba. Recorrió el perímetro del pueblo, familiarizándose con cada callejón y callejuela. Incluso visitó la caballeriza para ver cómo estaba su caballo, llevándole una manzana como regalo. A última hora de la tarde, cuando regresó a su habitación, la señora Hildebrand había cumplido su palabra. Había un traje negro sobre su cama, junto con una camisa blanca y una corbata de cordón. La ropa parecía apenas usada, conservada con cuidado en memoria de un hombre que hacía tiempo que había fallecido. Thomas se bañó utilizando la palangana de su habitación y luego se afeitó con cuidado, estudiando su reflejo en el pequeño espejo que colgaba de la pared. El rostro que le devolvía la mirada era más delgado y duro de lo que recordaba, con arrugas en las comisuras de los ojos que no estaban allí hacía unos años. A sus 32 años, se sentía décadas más viejo. Al ponerse el traje prestado, Thomas se sorprendió al descubrir que le quedaba bien, aunque las mangas eran un poco cortas. Dejó su cinturón con la pistola en la cama tras dudar un momento. Una reunión social no era lugar para armas visibles, aunque la pequeña pistola que llevaba en la bota le proporcionaba cierta tranquilidad. Cuando bajó las escaleras, la señora Hildebrand le esperaba en el salón delantero. Al verlo, abrió mucho los ojos. «Vaya», dijo en voz baja. «Qué elegante está, señor Quinn». Thomas asintió con torpeza, poco acostumbrado a los cumplidos. «Gracias por prestarme el traje, señora». La señora Hildebrand se acercó para enderezarle la corbata, un gesto maternal que pilló a Thomas desprevenido. «A Henry le encantaría ver que le está dando buen uso», dijo, dándole una palmadita en el brazo. «Ahora, ¿vamos juntos al baile? Tengo que entregar un pastel y estos viejos huesos agradecen que me acompañen».
El ayuntamiento estaba transformado. Había linternas colgadas de las vigas que proyectaban un cálido resplandor sobre las mesas repletas de comida. Un pequeño grupo de músicos locales se estaba instalando en un rincón, afinando sus instrumentos. El salón ya se estaba llenando de gente, mineros con sus mejores galas, tenderos, ganaderos de los alrededores, todos acompañados de sus familias. Thomas le abrió la puerta a la señora Hildebrand, consciente de las conversaciones que se interrumpieron cuando entró. La viuda parecía ajena a la reacción y lo condujo a la mesa de refrescos, donde depositó su pastel entre los demás postres. Señora Hildebrand se ha superado a sí misma otra vez, dijo una mujer regordeta que estaba colocando los platos. Su sonrisa se congeló cuando vio a Thomas. Y ha traído un invitado. El señor Quinn se aloja en mi pensión, respondió la señora Hildebrand con calma. Creo que todo el mundo merece disfrutar de una reunión comunitaria. ¿No le parece, señora Peterson? Antes de que la mujer nerviosa pudiera responder, se acercó el sheriff Mills, seguido de su ayudante. Quinn, Houghton, saludó el sheriff, fijándose en el traje y en la ausencia de armas visibles. No esperaba verte aquí. Ha venido como mi acompañante, intervino la señora Hildebrand con suavidad. ¡Qué caballero!, ofreciendo su brazo a una viuda. Mills no parecía convencido, pero asintió con la cabeza. Bueno, disfruten de la velada, pero recuerden lo que hemos hablado. Cuando el sheriff se alejó, la señora Hildebrand arqueó una ceja. ¿Qué ha hablado exactamente con nuestro buen sheriff, señor Quinn? Thomas sonrió levemente. La sabiduría de saber cuál es el lugar de cada uno, señora, resopló la viuda. A mí me parece que el lugar de un hombre es aquel que él elige. Le dio otra palmadita en el brazo. Ahora veo que mis amigos me esperan. Usted estará bien solo. Thomas le aseguró que así sería, aunque, mientras ella se alejaba, se sintió de repente expuesto. La sala parecía haberse dividido a su alrededor entre los que se atrevían a quedarse cerca y los que mantenían una distancia cautelosa, observando. Estaba considerando las ventajas de una salida rápida cuando se abrió la puerta y Grace entró con su tío. Llevaba un sencillo vestido azul que resaltaba el color de sus ojos. Su cabello color miel estaba peinado con suaves rizos alrededor de su rostro. Thomas se vio incapaz de apartar la mirada mientras ella saludaba a sus amigos, con una sonrisa que iluminaba sus rasgos. Cuando lo vio al otro lado de la sala, esa sonrisa se amplió y se dirigió hacia él, abriéndose paso entre la multitud con decidida elegancia. «Has venido», dijo cuando llegó a su lado, con auténtico placer en su voz. «Dije que quizá vendría», respondió Thomas, repentinamente consciente de su ropa prestada y sus manos ásperas. «Estás muy guapo», dijo Grace, y su franqueza lo volvió a pillar desprevenido. El traje del difunto marido de la señora Hildebrand. Thomas parpadeó sorprendido. «¿Cómo lo has sabido?» Grace se rió con un sonido cálido y acogedor. «Es un pueblo pequeño, ¿recuerdas? La señora Hildebrand le ha estado contando a todo el mundo que guardaba el buen traje de Henry para una ocasión especial». Thomas sintió una oleada de vergüenza, pero las siguientes palabras de Grace la disiparon. «Me alegro de que seas tú quien lo lleve», dijo en voz baja. «Te queda muy bien». Antes de que Thomas pudiera responder, la banda comenzó a tocar y las parejas se desplazaron al centro del salón para bailar un reel animado. Grace los observó durante un momento y luego se volvió hacia Thomas. «¿Baila, señor Quinn?» Thomas negó con la cabeza. «Hace muchos años que no bailo, señorita Whitman». «Bueno», dijo ella, con sus ojos verdes desafiantes, «quizás sea hora de recordar cómo se hace». Para su propio asombro, Thomas se encontró siendo conducido al borde de la pista de baile. Grace colocó su mano en su cintura, tomó su otra mano entre las suyas y, de repente, se movían entre los demás bailarines, con Thomas siguiéndola lo mejor que podía. Le pisó los pies 2 veces, disculpándose cada vez. Pero Grace se limitó a reír y siguió bailando. Al final de la canción, Thomas estaba disfrutando de verdad. La sensación de gracia en sus brazos despertaba sensaciones que creía muertas hacía tiempo. Cuando terminó la música, estalló un aplauso
y Thomas se dio cuenta de que muchos ojos estaban puestos en ellos. John Whitman estaba de pie al borde de la pista de baile, con una expresión indescifrable. El sheriff Mills observaba desde el otro lado de la sala, con evidente desaprobación. «Quizá deberíamos tomarnos un descanso», sugirió Thomas, incómodo por la atención. Grace asintió y le permitió que la guiara hacia las puertas abiertas que daban a un pequeño porche detrás del ayuntamiento. Afuera, el aire de la noche era fresco y refrescante después del calor de la sala abarrotada. «Tu tío no parece muy contento», observó Thomas mientras contemplaban el cielo estrellado. «El tío John es muy protector», respondió Grace. «Ha sido como un padre para mí desde que murieron mis padres. Tiene motivos para estar preocupado», dijo Thomas en voz baja. «Un hombre como yo, bailando con su sobrina». Grace se volvió hacia él con expresión seria en la penumbra. «¿Y qué tipo de hombre eres, Thomas Quinn? Más allá de la reputación, más allá de la crueldad». La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de significado. Thomas apartó la mirada hacia la oscura extensión de tierra que se extendía más allá de la ciudad. «Ya no lo sé», admitió. «Durante mucho tiempo he sido lo que los demás esperaban que fuera. Era más fácil así. Y ahora...» Grace le animó con delicadeza, y Thomas volvió a mirarla, impresionado de nuevo por su belleza, no solo por sus rasgos, sino por la inteligencia y la compasión de sus ojos. «Ahora me encuentro deseando ser un hombre digno de bailar con Grace Whitman sin causar un escándalo». Una sonrisa tocó sus labios. «Ya eres ese hombre, Thomas. Solo tienes que creerlo tú mismo». La música del interior cambió a un vals más lento y la melodía llegó hasta donde ellos estaban. «¿Me concedes este baile?», preguntó Thomas, ofreciéndole la mano. Grace la tomó sin dudarlo. «Por supuesto, señor Quinn. Están en el porche, lejos de las miradas curiosas de la gente del pueblo». Bailaron lentamente bajo las estrellas. Thomas se sentía ahora más seguro, guiando a Grace en un sencillo vals mientras se movían en el limitado espacio. «¿Dónde aprendiste a bailar?», preguntó Grace mientras giraban. «Mi madre me enseñó», respondió Thomas, con un recuerdo agridulce. «Antes de morir, decía que todo caballero debía saber bailar el vals». «Tenía razón», dijo Grace en voz baja. «Bailas muy bien para alguien que dice no recordar cómo se hace». Thomas sonrió, una sonrisa sincera que le llegó a los ojos. «Tengo una pareja excelente». A medida que la música continuaba, se acercaron más, reduciendo la distancia entre ellos hasta que la cabeza de Grace descansó contra su pecho. Thomas podía oler la lavanda en su cabello, sentir el calor de su cuerpo contra el suyo. «Thomas», susurró ella mirándolo, «me alegro de que hayas venido esta noche». La luz de la luna plateaba su rostro, haciendo que sus ojos parecieran luminosos. Thomas sintió que algo cambiaba dentro de él, que se derrumbaba un muro que había permanecido en pie durante años. Lentamente, dándole todas las oportunidades para alejarse, bajó la cabeza y la besó. Los labios de Grace eran suaves bajo los suyos, vacilantes al principio. Luego respondieron con una dulzura que le hizo doler el corazón. Thomas había besado a mujeres antes, chicas de salón, viudas, mujeres que veían en él una emoción peligrosa, pero nunca así, nunca con esta sensación de volver a casa. Cuando finalmente se separaron, las mejillas de Grace estaban sonrojadas, sus ojos muy abiertos y maravillados. Thomas la mantuvo cerca, con los brazos alrededor de su cintura. «Debería disculparme», dijo, aunque no sentía nada de pena. Grace negó con la cabeza. «Ni se te ocurra». La puerta del porche se abrió de repente, dejando entrar la luz y el sonido de la música y la conversación. John Whitman estaba en la puerta, y su expresión se ensombreció al verlos tan cerca el uno del otro. «Grace», dijo con tono seco, «es hora de que nos vayamos a casa». Grace se enderezó, pero no se apartó inmediatamente de Thomas. «Tío John solo estaba tomando el aire con el señor Quinn». «Ya veo», respondió su tío con frialdad. «Despídete, nos vamos». Volvió a entrar, dejando la puerta abierta con la clara expectativa de que Grace lo siguiera inmediatamente. Grace suspiró y se volvió hacia Thomas. «Lo siento»,
El tío John tiene buenas intenciones. Quiere protegerte, dijo Thomas, soltándola a regañadientes. No puedo culparlo por eso. No necesito que me protejas, insistió Grace, apoyando la mano en el brazo de él. Thomas cubrió la mano de ella con la suya. No, tu reputación en esta ciudad es importante, Grace. Que te vean conmigo es mi decisión, interrumpió ella con firmeza. Yo decido con quién paso el tiempo, Thomas Quinn. La determinación en su voz le hizo sonreír a pesar de la seriedad del momento. Tu tío te está esperando, le recordó con delicadeza. Grace asintió, pero antes de darse la vuelta para marcharse, se puso de puntillas y le dio otro beso rápido en los labios. Esto no ha terminado, susurró, y luego se apresuró a entrar para reunirse con su tío. Thomas permaneció en el porche durante un largo rato después de que ella se marchara, con los dedos tocando sus labios, donde aún podía sentir el calor de su beso. Algo estaba despertando en su interior, algo que creía muerto o perdido para siempre. Quizás la esperanza, o tal vez solo su corazón despertando tras un largo letargo. Cuando finalmente regresó a la fiesta, el ambiente había cambiado. La gente lo miraba ahora más abiertamente, susurrando detrás de sus manos. El sheriff Mills estaba absorto en una conversación con John Whitman, y ambos hombres le lanzaban miradas de desaprobación. La señora Hildebrand apareció a su lado, con expresión preocupada. ¿Va todo bien, señor Quinn? Perfecto, señora, le aseguró Thomas, aunque sabía que no era del todo cierto. «Bah», dijo ella sin parecer muy convencida. «Bueno, estas cosas suelen resolverse solas. Mientras tanto, ¿le importaría acompañarme a casa? Estos viejos huesos están cansados y agradecería la compañía». Agradecido por la excusa para marcharse, Thomas le ofreció el brazo a la viuda. Mientras se dirigían hacia la puerta, vio por última vez a Grace de pie junto a su tío. Ella le miró a los ojos desde el otro lado de la sala y a pesar de la distancia, él pudo ver la promesa en su mirada. Esto no ha terminado. El camino de vuelta a la pensión fue tranquilo, y la señora Hildebrand parecía contenta con el silencio. No fue hasta que llegaron al porche de su casa cuando volvió a hablar. «Sabe, señor Quinn, cuando mi Henry me cortejaba, mi padre lo prohibió. Pensaba que Henry no era lo suficientemente bueno, solo un aprendiz de herrero sin perspectivas». Thomas la miró sorprendido. ¿Qué pasó? La señora Hildebrand sonrió, la luz de la luna suavizando las líneas de su rostro. Henry le demostró que se equivocaba. Construyó esta casa con sus propias manos, tabla a tabla, montó su propio negocio, llegó a ser alguien en la vida. Le dio una palmadita en el brazo a Thomas. A veces, un hombre solo necesita la razón adecuada para convertirse en algo más de lo que es. Con esas palabras, entró en la casa, dejando a Thomas de pie en el porche, reflexionando sobre el significado de sus palabras. ¿Podría llegar a ser más de lo que era? ¿Podría Heartless Quinn transformarse en un hombre digno del afecto de Grace Whitman? Mientras subía las escaleras hacia su habitación, Thomas no estaba seguro, pero por primera vez en años se encontró con ganas de intentarlo. El domingo por la mañana en Shoshone City estaba reservado para la iglesia. Las tiendas permanecían cerradas, el trabajo se detenía y los residentes de la ciudad se ponían sus mejores galas para acudir al pequeño edificio blanco donde el pastor Davis pronunciaba su sermón semanal. Thomas, que nunca había asistido a un servicio dominical en su vida adulta, se encontraba de pie en su habitación, todavía con el traje prestado, debatiéndose entre la conveniencia de acudir a la iglesia. Por un lado, le daría la oportunidad de volver a ver a Grace. Por otro, su presencia solo alimentaría los chismes del pueblo y podría causarle problemas con su tío. Al final, el deseo de ver a Grace pudo más. Thomas se enderezó la corbata, se pasó la mano por el pelo en un intento feudal de domarlo y bajó las escaleras, donde le esperaba la señora Hildebrand. «Vaya, qué agradable sorpresa», dijo ella sonriéndole. «No lo tenía por un feligrés, señor Quinn». «No lo soy», admitió Thomas, «pero pensé que tal vez era hora de cambiar eso». La señora Hildebrand asintió con aprobación. «Dicen que el cambio es bueno para el alma. ¿Vamos juntos?»
La iglesia estaba casi llena cuando llegaron, lo que les obligó a sentarse cerca del fondo. Thomas recorrió con la mirada a los feligreses y localizó a Grace sentada junto a su tío, varias filas más adelante. Como si sintiera su presencia, ella se giró ligeramente y cruzó la mirada con él. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios antes de volver a mirar al frente. El sermón del pastor Davis esa mañana versaba sobre la redención, una coincidencia que no pasó desapercibida para Thomas. El pastor habló de segundas oportunidades, de cómo ningún alma estaba más allá de la salvación si realmente buscaba el perdón y el cambio. Varias veces durante el sermón, los ojos de Davis parecieron encontrar a Thomas en la última fila, y sus palabras adquirieron un tono casi personal. Cuando terminó el servicio, Thomas permaneció sentado mientras la congregación salía y estrechó la mano del pastor en la puerta. No tenía prisa por enfrentarse al escrutinio de la gente del pueblo a la luz del día. Imagino que es su primer servicio religioso en mucho tiempo, observó la señora Hildebrand cuando finalmente se levantaron para marcharse. Thomas asintió. ¿Desde que era niño, le ha resultado útil?, preguntó la viuda. Thomas reflexionó sobre la pregunta mientras se dirigían hacia la puerta. No estoy seguro de que útil sea la palabra adecuada. Quizás estimulante. Afuera la congregación se había reunido en pequeños grupos, charlando y disfrutando del agradable día. Thomas vio inmediatamente a Grace rodeada por un grupo de niños que parecían mostrarle dibujos o papeles de algún tipo. Ella enseña en la escuela, explicó la señora Hildebrand, siguiendo su mirada. Los niños la adoran. Thomas observó cómo Grace se arrodillaba para hablar con una niña pequeña, con el rostro animado por el interés y el ánimo. Aquella imagen despertó algo en él, una visión de lo que podría ser la vida, un futuro que nunca se había permitido imaginar. Buenos días, señor Quinn. Thomas se volvió y vio al pastor Davis a su lado, con la mano extendida. Pastor, saludó Thomas, estrechándole la mano. Me ha alegrado verle hoy en la congregación, dijo Davis. Espero que el mensaje le haya resultado significativo. Ha sido muy oportuno, respondió Thomas, eligiendo cuidadosamente sus palabras. El pastor sonrió. Dios tiene una forma de asegurarse de que oigamos lo que necesitamos cuando más lo necesitamos. Miró a Grace y luego volvió a mirar a Thomas. Nuestra señorita Whitman es especial, una luz en esta comunidad. Sí, Thomas asintió simplemente. No tenía sentido negar su interés. Era evidente para cualquiera que los viera juntos. Acompáñeme un momento, sugirió Davis, alejándose de la multitud con un gesto. Thomas siguió al pastor hasta un lugar tranquilo bajo un gran roble donde pudieron hablar en privado. Creo en las segundas oportunidades, señor Quinn, comenzó Davis sin preámbulos. Creo que ningún hombre se define únicamente por sus acciones pasadas, sino por su deseo de ser mejor mañana de lo que fue ayer. Thomas estudió el rostro sincero que tenía ante sí. Incluso un hombre con mi historia. Especialmente un hombre con su historia, respondió el pastor con firmeza. La Biblia está llena de hombres que se transformaron, que pasaron de ser pecadores a santos, de asesinos a líderes. No soy ningún santo, pastor, dijo Thomas con sequedad. Davis se rió entre dientes. Pocos lo somos, pero eso no significa que no podamos aspirar a ser mejores. Volvió a mirar a Grace. Ella ve algo en usted, señor Quinn, algo en lo que vale la pena creer. Antes de que Thomas pudiera responder, John Whitman se acercó con expresión cautelosa. «Pastor», saludó a Davis, y luego se volvió hacia Thomas. «Señor Quinn, me ha sorprendido verle en la iglesia esta mañana». «Señor Whitman», respondió Thomas con un ligero movimiento de cabeza. Se produjo un silencio incómodo entre los tres hombres. Finalmente, el pastor Davis carraspeó. «John, le estaba contando al señor Quinn nuestros planes de ampliar la escuela. Con todas las nuevas familias que llegan a Shoshone City, nos estamos quedando sin espacio». Whitman pareció sorprendido por el cambio de tema, pero asintió. «Sí, es urgente. El ayuntamiento se reúne mañana para discutir la financiación. Quizás al señor Quinn le interese saberlo», sugirió Davis, dada su experiencia en diversas comunidades.
Thomas se dio cuenta de que el pastor estaba intentando crear un terreno común para mostrarle a Whitman que el temido cazarrecompensas podría tener algo valioso que aportar a su ciudad. He visto escuelas construidas en varias ciudades mineras, comentó Thomas con cautela. Las más exitosas eran aquellas que también funcionaban como centros comunitarios, lugares para reuniones municipales, eventos sociales y, cuando era necesario, para dar cabida al exceso de feligreses. Whitman lo miró con leve sorpresa. En realidad, eso es lo que hemos estado considerando. Un edificio polivalente, construido para durar a medida que la ciudad creciera. A partir de ahí, la conversación pasó a cuestiones prácticas de construcción y coste, áreas en las que Thomas podía contribuir gracias a sus viajes. Se encontró genuinamente involucrado en la discusión, ofreciendo observaciones de otras ciudades en auge por las que había pasado, las que habían prosperado y las que habían fracasado. ¿Y por qué? Mientras hablaban, Grace se acercó, con el rostro iluminado al ver a los tres hombres en una conversación aparentemente amistosa. «Esto parece serio», dijo, uniéndose a ellos bajo el roble. El señor Quinn estaba compartiendo algunas ideas sobre el desarrollo de la ciudad, explicó su tío, con un tono aún reservado, pero ya sin hostilidad abierta. Ha visto surgir y caer bastantes comunidades mineras. ¿Es así? Grace sonrió a Thomas. Nos ha estado ocultando cosas, señor Quinn. Pensábamos que solo era un hombre hábil con las armas, y ahora nos enteramos de que es un experto en planificación urbana. No soy ningún experto, objetó Thomas. Solo un observador. A veces, los observadores externos ven cosas que nosotros, que estamos demasiado cerca de la situación, no vemos, sugirió el pastor Davis. Miró significativamente a John Whitman. Las perspectivas frescas pueden ser valiosas. Whitman pareció considerar esto, estudiando a Thomas con nuevo interés. El Consejo Municipal se reúne mañana a las 2. Señor Quinn, si le apetece compartir sus observaciones de manera más formal. La invitación, aunque fuera de mala gana, representaba una rama de olivo que Thomas no esperaba. Gracias. Estaré encantado de asistir. Mientras caminaban de vuelta hacia la congregación, Thomas se encontró junto a Grace, y sus pasos se sincronizaron de forma natural. Gracias, dijo ella en voz baja. ¿Por qué? Por venir a la iglesia, por hablar con el tío John como un conciudadano en lugar de como un adversario. Le sonrió. Por intentarlo. Thomas sintió como una calidez se extendía por su cuerpo ante la aprobación de ella. Tu pastor es muy persuasivo. También lo es mi tío. Una vez que supera sus juicios iniciales, respondió Grace. Es protector conmigo, pero es justo. Dale tiempo. Cuando llegaron al cementerio, Thomas se dio cuenta de que había miradas curiosas sobre ellos. La gente del pueblo observaba este inesperado acontecimiento. El famoso cazarrecompensas conversando con el respetado tendero y su sobrina, sin armas desenfundadas, sin voces elevadas. ¿Quiere acompañarnos a la cena del domingo, señor Quinn?, preguntó Grace de repente. Es una tradición en nuestra casa después de la iglesia. Thomas dudó y miró a John Whitman, que parecía tan sorprendido por la invitación como él. Yo, es decir, tartamudeó Whitman, claramente dividido entre su instinto protector y los deseos de su sobrina. Les daría a ambos la oportunidad de continuar su conversación sobre el desarrollo de la ciudad, sugirió Grace con inocencia, y he hecho tarta de manzana para el postre. Whitman suspiró, reconociendo su derrota. Sí, por supuesto. El señor Quinn sería bienvenido en nuestra mesa. Al principio, la comida fue incómoda, con una conversación limitada a temas seguros, el tiempo, las operaciones mineras y la necesidad de más viviendas a medida que Sheon City crecía. Pero a medida que se consumía la sencilla pero deliciosa comida, pollo asado, patatas, pan fresco y verduras del huerto de Grace, el ambiente se fue relajando poco a poco. Thomas se encontró compartiendo historias de los lugares que había visto, cuidadosamente editadas para excluir los aspectos más violentos de su profesión. Grace era una oyente atenta y hacía preguntas que revelaban su inteligencia y curiosidad por el mundo más allá del territorio de Wyoming. Incluso John Whitman comenzó a relajarse,
especialmente cuando la conversación se centró en sus años de juventud en Pensilvania antes de partir hacia el oeste. Iba a ser abogado, admitió, mientras rellenaba sus tazas de café. Había comenzado mis estudios cuando estalló la guerra. La guerra entre los estados cambió muchos caminos, observó Thomas. Su propio padre había regresado de ese conflicto, convertido en un hombre diferente, recurriendo al juego y a la bebida para calmar los demonios que lo perseguían. Efectivamente, así fue. Whitman asintió. Serví en el ejército de la Unión y cuando regresé, descubrí que mi prometida se había casado con otro y que mis padres habían fallecido a causa de la fiebre. No parecía haber nada que me retuviera en el este. Así que te fuiste al oeste, dijo Grace, con un tono afectuoso en la voz que sugería que ya había oído esa historia antes, pero que aún así la encontraba fascinante. Whitman asintió. Empecé de nuevo. Hice trabajos ocasionales hasta que ahorré lo suficiente para comprar la tienda. Construí una vida aquí. Una buena vida, observó Thomas, mirando a su alrededor la cómoda casa que Whitman había creado. Sí, asintió el anciano con los ojos suavizados al posar la mirada en su sobrina. Aunque fue más solitario de lo que esperaba hasta que Grace vino a vivir conmigo después de que mi hermana y su marido fallecieran. Grace se inclinó sobre la mesa para apretar la mano de su tío. Hemos construido un buen hogar juntos. La sencilla afirmación quedó flotando en el aire, cargada de significado. Thomas comprendió de repente que la actitud protectora de Whitman no solo se debía a su preocupación por el bienestar de Grace, sino al miedo a perder la familia que habían reconstruido juntos. Así es, asintió Thomas en voz baja. Es algo de lo que estar orgulloso. Cuando terminó la comida y Thomas se dispuso a marcharse, John Whitman lo acompañó a la puerta mientras Grace recogía la mesa. Señor Quinn, comenzó Whitman con tono serio, quiero dejar algo claro. Mi sobrina es la persona más importante de mi vida. Solo quiero lo mejor para su futuro. Yo también, respondió Thomas con sinceridad. Whitman lo estudió buscando algún indicio de engaño, pero no encontró ninguno. No estoy convencido de que ese futuro incluya a un hombre de su profesión, pero sí estoy convencido de que Grace es lo suficientemente inteligente como para tomar sus propias decisiones. Respiró hondo. No me interpondré en su camino, pero la vigilaré de cerca. Era lo más parecido a una aceptación que Thomas podía esperar en ese momento. Gracias, señor, lo entiendo. Grace se unió a ellos en la puerta, secándose las manos en el delantal. ¿Ya te vas, Thomas? Debería volver, dijo, reacio, pero consciente de lo que dictaba la situación. Gracias a ambos por su hospitalidad. Grace lo acompañó hasta la verja, mientras su tío permanecía discretamente en el porche. ¿Nos vemos mañana?, preguntó ella. En la reunión del Consejo Municipal, Thomas asintió. Allí estaré. Grace miró hacia la casa y luego se inclinó rápidamente para darle un beso en la mejilla. Buenas noches, Thomas. Mientras caminaba de vuelta a la pensión, Thomas sintió una ligereza en sus pasos que no había sentido en años. El día le había traído posibilidades que no se había atrevido a imaginar solo una semana antes. La aceptación del pueblo, el respeto de John Whitman y, lo más importante, los crecientes sentimientos hacia una mujer que parecía ver más allá de sus cicatrices y descubrir al hombre que había debajo. Esa noche, arrodillado junto a su cama, la oración de Thomas volvió a cambiar. Señor, susurró, gracias por guiarme a Shawn City, a la gracia. Ayúdame a ser digno de la segunda oportunidad que me has dado. Por primera vez en mucho tiempo, Thomas se durmió con una sensación de paz, soñando no con los remordimientos del pasado, sino con las posibilidades del futuro. La reunión del Consejo Municipal al día siguiente fue mejor de lo que Thomas podía haber esperado. Sentado junto al Sheriff Mills en la pequeña sala de reuniones situada encima del banco, escuchó mientras los miembros del Consejo, incluido John Whitman, debatían la propuesta de ampliación de la escuela. Cuando le pidieron su opinión, Thomas habló con claridad y concisión sobre las ciudades mineras que había visto prosperar gracias a una planificación cuidadosa y a la inversión de la comunidad. Sugirió enfoques que habían funcionado en otros lugares,
como construir pensando en el crecimiento, establecer límites de propiedad claros para evitar disputas posteriores y garantizar un acceso adecuado al agua. Los miembros del consejo, inicialmente escépticos ante la presencia del cazarrecompensas, se fueron animando poco a poco con sus sugerencias prácticas. Al final de la reunión, Thomas fue nombrado miembro de un comité encargado de desarrollar los planes de ampliación, un cargo que implicaba una permanencia que no había considerado hasta ese momento. Cuando se levantó la sesión, el sheriff Mills se le acercó con expresión pensativa. «Eso ha sido inesperado», dijo el agente de la ley. «¿Tienes pensado echar raíces aquí, Quinn?» Thomas dudó. «Aún no lo he decidido». Mills asintió lentamente. «El envío del banco sigue llegando el viernes». Después de eso, dejó la frase sin terminar, con una implicación clara. Después de eso, Thomas tendría que decidir si seguir adelante como siempre había hecho o probar algo nuevo. Fuera del banco, Grace esperaba con cara de impaciencia. «¿Cómo ha ido?» Thomas sonrió, incapaz de contener su alegría al verla. «Mejor de lo esperado. Tu tío me ha nombrado miembro del comité de planificación». Grace abrió mucho los ojos. «¿En serio?» «Eso es maravilloso», bajó la voz. «Aunque puede que le haya mencionado lo impresionada que me dejaron tus observaciones de ayer». Thomas se rió entre dientes. «Ha estado presionando en mi nombre, señorita Whitman». «Quizás un poco», admitió ella con una sonrisa. «¿Me acompañas? Tengo que entregar unos paquetes para el tío John y me vendría bien compañía». Caminaron juntos por Shoshone City. Grace llevaba una cesta con entregas para clientes que no podían acudir a la tienda. Una pareja de ancianos, una madre con gemelos recién nacidos, un menor que se recuperaba de un accidente. En cada parada, Thomas observaba cómo Grace interactuaba con la gente del pueblo, con una preocupación genuina por su bienestar que se hacía evidente en cada conversación. Entre entrega y entrega, hablaban. Grace le habló de sus sueños de ampliar la escuela, de llevar más libros y oportunidades de aprendizaje a los niños de Shoshone City. Thomas compartió versiones editadas de sus viajes, centrándose en la belleza y la diversidad de los paisajes que había visto, en lugar de en los violentos encuentros que a menudo habían marcado sus viajes. Mientras caminaban, Thomas era muy consciente de las miradas curiosas de la gente del pueblo, de los susurros que los seguían. Pero había un sutil cambio en el ambiente, menos miedo, más curiosidad. Al parecer, la noticia de sus contribuciones en la reunión del Consejo Municipal se había difundido rápidamente. «La gente está empezando a verte de otra manera», observó Grace mientras caminaban de vuelta hacia la tienda, con su cesta vacía balanceándose entre ellos. «Por ti», dijo Thomas en voz baja. Grace negó con la cabeza. «No, Thomas. Por ti. Les estás mostrando quién eres realmente, más allá de tu reputación». Antes de que pudiera responder, se produjo un alboroto más adelante en la calle. Voces elevadas, el sonido de cristales rotos y el grito de una mujer. Sin dudarlo, Thomas se adelantó, seguido de cerca por Grace. Se había reunido una multitud fuera del salón, donde dos mineros estaban enzarzados en una violenta pelea, con las caras ensangrentadas y los puños volando salvajemente. El dueño del salón se quedaba indefenso en la puerta, gritándoles que salieran fuera, cosa que claramente ya habían hecho. «¿Dónde está el sheriff?» Alguien de entre la multitud lo ha gritado. «En el camino hacia la casa de Peterson hay problemas con unos cuatreros», fue la respuesta. Thomas evaluó rápidamente la situación. Los mineros estaban borrachos, eran peligrosos y se volvían más violentos por momentos. Uno había sacado un cuchillo, cuya hoja brillaba bajo el sol de la tarde. «Quédate aquí», le dijo a Grace con firmeza, y luego dio un paso adelante, llevando instintivamente la mano al lugar donde normalmente llevaba su pistola, antes de recordar que no la llevaba puesta. «Ya basta», dijo Thomas, con una voz que se impuso por encima de los gritos de la multitud. «Baja el cuchillo». Los mineros se giraron, distraídos momentáneamente de su pelea. El que tenía el cuchillo, un hombre corpulento, con una espesa barba y ojos salvajes, sonrió con desprecio al ver a Thomas. «Métete en tus asuntos, forastero», dijo con voz pastosa,
agitando el cuchillo de forma amenazante. Thomas dio otro paso adelante, con una postura relajada pero alerta. Me importa, sí. Estás alterando la paz en este pueblo. El segundo minero, más joven y menos borracho que su compañero, pareció reconocer a Thomas. ¿No eres tú ese pistolero, Heartless Queen? Un murmullo recorrió a la multitud al oír el nombre. Thomas lo ignoró, manteniendo su atención en el hombre del cuchillo. Última oportunidad, dijo con voz tranquila. Deja el cuchillo y vete. Duerme la mona. El menor se rió, un sonido desagradable. ¿O qué? Ni siquiera llevas pistola, señor. No la necesito, respondió Thomas con una voz engañosamente suave. Lo que sucedió a continuación fue casi demasiado rápido para que los espectadores pudieran seguirlo. El menor se abalanzó con el cuchillo. Thomas se apartó, le agarró la muñeca, se la retorció hasta que el cuchillo cayó al suelo y luego le asestó un golpe preciso en el plexo solar que hizo que el menor cayera de rodillas jadeando. El segundo menor, al ver que su amigo había sido desarmado, se abalanzó hacia él con un rugido. Thomas giró, utilizó el impulso del hombre en su contra y lo envió de bruces al suelo. Todo el enfrentamiento duró menos de 30 segundos. Thomas recogió el cuchillo, se lo guardó en el bolsillo y se volvió hacia el dueño del salón. Quizá la próxima vez sea mejor que tu camarero les diluya las bebidas. La multitud se apartó cuando Thomas regresó junto a Grace, que lo esperaba con los ojos muy abiertos. ¿Estás bien?, le preguntó, buscando heridas en su cuerpo. Estoy bien, le aseguró él. Solo ha sido un pequeño desacuerdo. Mientras continuaban hacia la tienda, Thomas se dio cuenta de que la gente del pueblo le miraba de otra manera, con una mezcla de respeto y cansancio, e incluso algunos le saludaban con la cabeza. Lo has solucionado sin matar a nadie, observó Grace en voz baja. Sin siquiera hacerles daño, añadió Thomas mirándola. ¿Creías que no lo haría? Sabía que lo harías, respondió ella con convicción. Pero no lo hicieron, dijo ella, señalando con la cabeza a la multitud que se dispersaba. Ahora saben que eres más que las historias. Vieron a un hombre que restableció la paz sin violencia innecesaria. En la tienda, John Whitman esperaba en el porche, tras haberse enterado del incidente. ¿Están bien?, preguntó a Grace con ansiedad y, para sorpresa de Thomas, incluyó a este en la pregunta. Los dos estamos bien, tío John, le aseguró Grace. Thomas lo manejó perfectamente. Whitman miró a Thomas con nuevo respeto. Eso he oído. El sheriff estará agradecido cuando vuelva. Esos dos han estado causando problemas desde que llegaron el mes pasado. El hombre mayor dudó, luego le tendió la mano a Thomas. Gracias por proteger a mi sobrina y por mostrar moderación. Thomas estrechó la mano que le ofrecían, comprendiendo el significado del gesto. No necesitaban que los mataran, solo que se les pasara la borrachera. Whitman asintió con la cabeza, con una leve sonrisa en los labios. Ciertamente. Bueno, Grace, necesito que te encargues de la tienda durante 1 hora más o menos. Tengo una reunión con el pastor Davis sobre las reparaciones del techo de la iglesia. Después de que se marchara, Grace se volvió hacia Thomas con expresión seria. ¿Te gustaría entrar a tomar un café? Creo que tenemos que hablar. Dentro de la tienda, con la puerta cerrada con llave y un cartel de «Volveremos en 10 minutos», colgado en la ventana, Grace llevó a Thomas a la pequeña oficina que había en la parte trasera. Se puso a preparar café en la pequeña cocina con unos movimientos que delataban un nerviosismo que no había mostrado antes. «¿Qué pasa?», preguntó Thomas, apoyándose en el escritorio y observándola. Grace se volvió hacia él, con las manos fuertemente entrelazadas delante de ella. «No pasa nada, pero hay algo que necesito preguntarte y no sé muy bien cómo hacerlo». Thomas esperó, con el corazón latiéndole más fuerte que durante el enfrentamiento con los mineros. «¿Te vas a quedar en Shoshone City?», preguntó Grace finalmente, con una voz apenas superior a un susurro. «Me refiero a después del envío del banco del viernes». La pregunta quedó suspendida entre ellos, con todo lo que implicaba. Thomas se había estado haciendo la misma pregunta desde la reunión del Consejo Municipal, desde que lo nombraron miembro de un comité que suponía su presencia continua en la comunidad. «No lo sé»,
respondió con sinceridad. Nunca me he quedado mucho tiempo en un mismo lugar. Mi reputación tiende a seguirme y a causar problemas. Tu reputación está cambiando, señaló Grace. Lo has visto hoy mismo. La gente está empezando a ver al hombre que yo veo. Thomas se acercó a ella, atraído por la sinceridad de su expresión. ¿Y qué hombre es ese, Grace? Un buen hombre, respondió ella simplemente. Un hombre con honor y coraje. Un hombre que elige usar su fuerza para proteger en lugar de para hacer daño. Un hombre del que me estoy enamorando. Las últimas palabras fueron tan suaves que Thomas casi no las oyó, pero una vez escuchadas, resonaron en él como una campana de iglesia. Durante años había rezado por una mujer que viera más allá de sus cicatrices y descubriera el corazón que había debajo. Ahora, ante él, con esos increíbles ojos verdes llenos de esperanza, miedo y amor, estaba la respuesta a esas plegarias. Grace, susurró su nombre como si fuera una plegaria. No soy el hombre que crees que soy. He hecho cosas, lo sé, lo interrumpió ella con delicadeza. Sé que has quitado vidas, que has tomado decisiones de las que te arrepientes, pero eso no es todo lo que eres, Thomas. Veo al hombre que reza cada noche, que ayuda a las viudas, que ofrece sabiduría a los consejos municipales, que detiene las peleas sin derramamiento de sangre. Se acercó, lo suficiente como para que él pudiera ver el brillo dorado de sus ojos verdes. Veo al hombre en el que puedes convertirte si decides quedarte. Thomas extendió la mano y le acarició la mejilla con sus dedos callosos. Tengo miedo, admitió, con palabras que brotaron de lo más profundo de su ser. Miedo de fallarte, de no estar a la altura de lo que te mereces. Ese miedo, dijo Grace, cubriendo su mano con la suya, es lo que me dice que eres exactamente lo que me merezco. Un hombre que se preocupa tanto como para tener miedo de hacerme daño es un hombre al que vale la pena amar. Thomas no pudo resistirse más. La atrajo hacia él y reclamó sus labios en un beso que expresaba todo el anhelo, toda la esperanza, todas las plegarias ofrecidas en innumerables noches solitarias. Grace respondió con igual fervor, rodeándole el cuello con los brazos y ajustando su cuerpo perfectamente al de él. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, Thomas apoyó la frente contra la de ella. Nunca he tenido un hogar, susurró. Nunca he pertenecido a ningún lugar. Podrías pertenecer aquí, le ofreció Grace, con la voz temblorosa por la emoción. ¿Conmigo? La campana de la puerta principal de la tienda tintineó, indicando que un cliente intentaba entrar a pesar del cartel de cerrado. Grace retrocedió a regañadientes, alisándose el pelo y arreglándose el vestido. Piénsalo, dijo, dirigiéndose hacia la parte delantera de la tienda. Tienes hasta el viernes para decidirte. Cuando Thomas salió por la puerta trasera para evitar los chismes, sabía que la decisión ya estaba tomada. Por primera vez en su vida, la perspectiva de mudarse a la siguiente ciudad, al siguiente trabajo, no le atraía. La atracción del horizonte había sido sustituida por la atracción de una mujer de ojos verdes y un corazón lo suficientemente grande como para amar a un hombre que la mayoría consideraba despiadado. Los días previos al viernes pasaron en un torbellino de actividad. Thomas dividió su tiempo entre ayudar al Sheriff Mills con los preparativos para el envío del banco, asistir a las reuniones del comité de planificación para la ampliación de la escuela y pasar todo el tiempo posible con Grace. Tenían cuidado de mantener las apariencias, paseando juntos por lugares públicos, comiendo en la cafetería donde otros podían verlos, visitando la casa de los Whitman bajo la mirada atenta, pero cada vez más tolerante de John. Pero en los momentos robados, un roce de manos al cruzarse en la tienda, un breve beso en el jardín de la iglesia después de las oraciones vespertinas, conversaciones tranquilas en el columpio del porche, sus sentimientos se profundizaron y se consolidaron en algo que ninguno de los dos esperaba encontrar. La reputación de Thomas en Shoshone City sufrió una transformación similar. El incidente con los mineros había mostrado a la gente del pueblo una faceta diferente de Heartless Quinn, un hombre capaz de manejar los problemas sin derramamiento de sangre, que utilizaba sus habilidades para proteger en lugar de para hacer daño.
Sus contribuciones al Comité de Planificación de la ciudad le valieron el respeto de los empresarios y los líderes de la comunidad. Incluso el Sheriff Mills había reconocido a regañadientes que la presencia de Thomas se estaba convirtiendo en una ventaja en lugar de una preocupación. El jueves por la tarde, la noche antes de que llegara el envío del banco, Thomas se sentó en el porche de la pensión con la señora Hildebrand, contemplando cómo la puesta de sol pintaba el cielo de tonos naranjas y púrpuras. «Parece diferente, señor Quinn», observó la viuda, meciéndose suavemente en su silla. «Más en paz», asintió Thomas, con la mirada fija en las montañas lejanas. «Me siento diferente». «Es Grace Whitman», afirmó la señora Hildebrand con naturalidad. «El amor cambia a una persona». Thomas no lo negó. «Sí, así es». Entonces, la viuda continuó. «¿Se quedará después del trabajo de mañana? La habitación es suya todo el tiempo que quiera». Thomas sonrió ante la pregunta directa. «Si me quedo, tendré que buscar un alojamiento más permanente con el tiempo. Una pensión no es lugar para un hombre casado». La señora Hildebrand arqueó las cejas. «¿Casado? ¿Ha habido una propuesta de matrimonio de la que no me haya enterado?» «Todavía no», admitió Thomas, «pero espero que ella me acepte». La viuda se acercó para acariciarle la mano, con los ojos brillantes. «Oh, ella le aceptará, señor Quinn. Esa chica le mira como si usted hubiera colgado la luna y las estrellas». Cuando la oscuridad cayó sobre Shashon City, Thomas se excusó y se dirigió a la iglesia. A esa hora estaba vacía. Tranquila, con la tenue luz de una sola vela que seguía encendida cerca del altar. Thomas se quitó el sombrero y se dirigió por el pasillo hasta el banco delantero. Por primera vez en años, no se arrodilló para rezar, sino que se sentó con el sombrero en las manos, mirando la sencilla cruz de madera. «Gracias», dijo en voz baja, a la iglesia vacía, al Dios en el que dudaba, pero al que nunca abandonó, por traerme aquí, por la gracia, por la oportunidad de ser más de lo que era. Mientras estaba sentado en el silencioso santuario, Thomas oyó que se abría la puerta de la iglesia detrás de él. Se volvió y vio entrar al pastor Davis, con un libro bajo el brazo. «Señor Quinn», lo saludó el pastor con sorpresa. «No esperaba encontrar a nadie aquí a estas horas». «Solo pensaba», respondió Thomas, levantándose del banco. «Puedo irme si necesita privacidad». «En absoluto», le aseguró Davis, sentándose al otro lado del pasillo. «¿Puedo preguntarle qué le trae a la iglesia esta noche?» «El envío del banco de mañana». Thomas negó con la cabeza. «La gracia», dijo simplemente. El pastor asintió, comprendiendo de inmediato. «Ah, entonces ha tomado una decisión». «Sí», confirmó Thomas. «Si ella me acepta, quiero quedarme. Construir una vida aquí». El pastor Davis sonrió con auténtico placer, iluminando sus rasgos. «Me alegro de oírlo. Grace es especial para esta comunidad, y está claro que tú eres especial para ella. Quería hacer las cosas como es debido», continuó Thomas, sintiéndose inusualmente nervioso. «Pedir tu bendición como su consejero espiritual y la de John Whitman como su familia». El pastor arqueó ligeramente las cejas. «¿Mi bendición? ¿Tiene pensado pedirle matrimonio, señor Quinn?» Thomas asintió con la cabeza, tocando instintivamente el bolsillo donde ahora guardaba una pequeña bolsa de terciopelo. Dentro estaba el anillo de boda de su madre, la única posesión suya que había conservado durante todos esos años de vagabundeo. Lo había sacado de su alforja esa mañana, sabiendo que había llegado el momento. «Grace Whitman es la respuesta a las plegarias que he estado rezando durante años», dijo Thomas en voz baja. «Ella me ve a mí, no a la reputación, ni al pasado, sino al hombre que soy y al hombre en el que quiero convertirme. La amo más de lo que creía posible». El pastor Davis lo estudió durante un largo momento y luego sonrió. «Tiene mi bendición, señor Quinn. Creo que Grace ha encontrado en usted un compañero digno de su espíritu y su corazón». Thomas sintió un gran alivio. «Gracias, pastor. ¿Ya ha hablado con John?», preguntó Davis. Thomas negó con la cabeza. «Mañana, después de que el envío del banco esté seguro, quería cumplir primero con esa responsabilidad».
Demostrarle que se puede confiar en mí para tareas importantes. El pastor asintió con aprobación. Un enfoque sensato. John es protector, pero por encima de todo quiere la felicidad de Grace. Y cualquiera con ojos puede ver lo feliz que la haces. Cuando Thomas salió de la iglesia, sus pasos eran más ligeros y su propósito estaba claro. Mañana llegaría el envío del banco, tendría una conversación con John Whitman y, si Dios quería, le pediría matrimonio a la mujer que había despertado su corazón de su largo letargo. El viernes amaneció despejado y fresco, un día perfecto de otoño en Wyoming. Thomas se levantó temprano y revisó y limpió su arma con precisión. Hoy, por primera vez en años, no la llevaría como cazarrecompensas, sino como protector de los bienes de la ciudad, de su gente y de su futuro. De su futuro. En la oficina del sheriff, Mills informó a Thomas y a su ayudante de sus funciones para ese día. La diligencia que transportaba el envío del banco, que incluía las nóminas de los trabajadores de la mina y los fondos para la ampliación de la escuela, se esperaba alrededor del mediodía. La recibirían a las afueras de la ciudad y la escoltarían hasta el banco, donde guardias armados trasladarían el dinero a la cámara acorazada. Bastante sencillo, concluyó Mills, pero se rumorea que la banda de Carson opera en el territorio. Han atracado 2 envíos bancarios en el último mes, uno en Laramie y otro en Rock Springs. Thomas conocía a la banda de Carson por su reputación. 3 hermanos y sus socios, conocidos por su cuidadosa planificación y su despiadada ejecución. ¿Alguna información específica sobre Shoshone City? Mills negó con la cabeza. Nada concreto, pero más vale prevenir que lamentar. Mientras ultimaban sus planes, Grace apareció en la puerta de la oficina con una cesta en las manos. El desayuno, anunció con una sonrisa. La señora Peterson pensó que les vendría bien algo sustancioso antes de su ajetreado día. Los hombres aceptaron con gratitud la cesta con bollos aún calientes, jamón y café. Mientras el sheriff y el ayudante se ponían manos a la obra, Thomas apartó a Grace a un lado, a un pequeño rincón junto a la ventana. Gracias, le dijo en voz baja. Aunque sospecho que ha sido idea tuya, no de la señora Peterson. Las mejillas de Grace se sonrojaron ligeramente. Quizás quería verte antes, vaciló, antes de que te pusieras en peligro. Thomas le acarició la mejilla con delicadeza. Es un trabajo rutinario, Grace. No hay nada de qué preocuparse. Lo sé, dijo ella, aunque sus ojos delataban su preocupación. Solo ten cuidado, tengo planes para más tarde. El tono juguetón de su voz hizo sonreír a Thomas. ¿Te importaría compartir esos planes? Grace negó con la cabeza y dio un paso atrás cuando el sheriff miró en su dirección. Esta noche, después de que hayas cumplido con tu deber sin incidentes. Antes de que Thomas pudiera responder, se abrió la puerta de la oficina y entró John Whitman con expresión seria. Sheriff, saludó Whitman a Mills y luego asintió con la cabeza a Thomas. Quinn, ¿podemos hablar? Grace miró a su tío y a Thomas, con una expresión de sorpresa y preocupación en el rostro. Tío John, ¿va todo bien? Solo son negocios, Grace, le aseguró Whitman. ¿Te importaría dejarnos un momento solos? Una vez que Grace se marchó a regañadientes, cerrando la puerta tras de sí, Whitman se volvió hacia Thomas. Seré directo, Quinn. Sé cuáles son tus intenciones con mi sobrina. Thomas se enderezó y miró al hombre mayor a los ojos. Señor, el pastor Davis ha hablado conmigo esta mañana, explicó Whitman. Me ha dicho que tenías intención de pedirme mi bendición para una propuesta de matrimonio. Thomas asintió, ya que no veía sentido en negarlo. Sí, señor. Una vez terminadas las tareas de hoy, tenía intención de hablar con usted formalmente. Whitman lo estudió con una expresión indescifrable. Una semana antes, la sola idea habría sido impensable. El despiadado Quinn queriendo casarse con mi sobrina. Sacudió la cabeza. Pero parece que una semana puede cambiar muchas cosas. Puede cambiar la perspectiva de un hombre, asintió Thomas en voz baja. Sobre lo que importa, sobre dónde pertenece. ¿Y crees que perteneces aquí con Grace? Preguntó Whitman, suavizando ligeramente el tono. Creo que pertenezco donde quiera que ella esté,
respondió Thomas con sinceridad. Ella me ha mostrado una forma diferente de vivir, un hombre diferente que puedo ser. Si me da su bendición, quiero pasar mi vida demostrando que soy digno de ella. Whitman guardó silencio durante un largo momento, sopesando la sinceridad de las palabras de Thomas frente a la reputación que le precedía. Finalmente, extendió la mano. La madre de mi hermana Grace solía decir que la verdadera medida de un hombre no es cómo maneja el éxito, sino cómo enfrenta los desafíos y los cambios, dijo Whitman. Has enfrentado ambos durante tu estancia aquí, Queen, y creo que has demostrado tu carácter. Respiró hondo. Tienes mi bendición. Thomas sintió alivio y gratitud mientras estrechaba la mano del anciano. Gracias, señor. Prometo cuidar de ella y protegerla durante toda mi vida. Asegúrate de hacerlo, respondió Whitman, recuperando un poco de su antigua severidad. Ahora creo que tienes que escoltar un envío del banco. Será mejor no hacer esperar al sheriff. Mientras Thomas se colocaba el cinturón con la pistola y se reunía con Mills y el ayudante del sheriff fuera, su corazón se sentía más ligero que en años. Contaba con la bendición tanto del pastor Davis como de John Whitman. Una vez entregado el envío del banco, le pediría a Grace que fuera su esposa. La mañana transcurrió lentamente mientras cabalgaban hacia el punto de encuentro, a unos 8 kilómetros al este de la ciudad. Thomas aprovechó el tiempo para pensar en cómo le pediría matrimonio. ¿Debería llevar a Grace a la iglesia donde habían hablado por primera vez? ¿O quizás al porche del ayuntamiento, donde habían bailado bajo las estrellas? Quería que el momento fuera perfecto, memorable. Llegaron al cruce poco antes del mediodía, situándose en un lugar con buena visibilidad en todas direcciones. La diligencia iba según lo previsto y apareció en el horizonte envuelta en una nube de polvo. A medida que se acercaba, Thomas sintió una punzada de inquietud. Algo iba mal. La diligencia iba demasiado rápido. Los caballos avanzaban a un ritmo peligroso. «¡Sheriff!», gritó Thomas, señalando el vehículo que se acercaba. Mills entrecerró los ojos para protegerse del sol. Los cocheros azotan a los caballos como si fueran demonios que les persiguen. Los tres hombres espolearon a sus caballos y se encontraron con la diligencia cuando ésta se acercaba a toda velocidad. El cochero tiró con fuerza de las riendas, haciendo que los caballos, cubiertos de espuma, se detuvieran derrapando. «¡La banda de Carson!», gritó el cochero, con el rostro pálido por el miedo. «Nos tendieron una emboscada hace 10 millas. Mataron a mi guardia, pero conseguí escapar». Mills maldijo y se volvió hacia su ayudante. «Vuelve al pueblo lo más rápido que puedas. Avísale al banco que asegure el edificio y busca a cualquier hombre que sepa manejar un arma. Podríamos necesitarlos». Mientras el ayudante galopaba hacia Shashon City, Mills se volvió hacia Thomas. «Parece que tu reputación podría ser útil después de todo, Queen. Si los Carson nos siguen, tenemos que llevar este cargamento al pueblo antes de que nos alcancen». Thomas asintió con gravedad, con la mente a 1000 por hora. El plan original había sido una escolta lenta y cautelosa. Ahora necesitaban velocidad y vigilancia. «Conductor, ¿pueden esos caballos llegar al pueblo a buen ritmo?», preguntó Thomas. El conductor asintió. «Están cansados, pero aún les quedan unos kilómetros». «Entonces, pongámonos en marcha», decidió Thomas. «Sheriff, vaya usted delante. Despeje el camino. Yo iré detrás. Esté atento a los perseguidores». Mientras se dirigían hacia Shashon City, Thomas sintió que le invadía la familiar calma, la quietud que precedía a la violencia, la claridad de propósito que le había mantenido con vida en innumerables situaciones peligrosas. Pero esta vez era diferente. Esta vez no solo protegía a sí mismo o a una recompensa. Protegía una ciudad, su ciudad, un futuro con dignidad, todo lo que importaba. Estaban a mitad de camino de Shashon City cuando Thomas oyó el lejano estruendo de cascos. Mirando hacia atrás, vio una nube de polvo en el horizonte que se movía rápidamente. «¡Vienen jinetes!», le gritó a Mills. «Al menos 5, quizá más», asintió el sheriff con severidad. «Aún estamos a 3 kilómetros de la ciudad. Acelera». La diligencia se sacudió hacia adelante cuando el cochero hizo chasquear el látigo sobre las cabezas de los caballos. Thomas se quedó más atrás,
observando cómo los jinetes se hacían más grandes contra el paisaje. Pronto pudo distinguir las figuras individuales, 6 hombres cabalgando a toda velocidad, con los rifles brillando bajo el sol del mediodía. La banda de Carson venía a por la nómina y Thomas tomó una rápida decisión. Detuvo su caballo, desmontó y se colocó en medio de la carretera, rifle en mano. Ganaría tiempo para la diligencia y le daría a Mills la oportunidad de llevar el cargamento a salvo al pueblo. Los jinetes que se acercaban redujeron la velocidad al ver la figura solitaria en su camino. Un hombre, el líder, Thomas Guest, levantó la mano y detuvo al grupo a unos 50 metros de distancia. «Nos está obstaculizando el paso, señor», gritó el hombre, con voz que se oía a lo lejos. «Esa es la idea», respondió Thomas con calma. El líder lo observó. El reconocimiento se reflejó en su rostro. «Espera, te conozco. Eres Quinn, el despiadado Quinn». Thomas no lo confirmó ni lo negó. Simplemente se mantuvo firme, con el rifle listo, pero sin apuntar directamente hacia ellos todavía. «Apártate, Quinn». El líder, presumiblemente uno de los hermanos Carson, dijo: «Esta no es tu lucha, solo queremos el envío del banco». «Ese envío pertenece a Shoshone City», respondió Thomas con serenidad. «A su gente, a su futuro. No puedo dejar que lo cojáis». Carson se rió y se volvió hacia sus compañeros. «¿Habéis oído, chicos? El despiadado Quinn se ha ablandado y ahora se hace el protector de un pueblo perdido». Los hombres se rieron nerviosamente, claramente incómodos por enfrentarse a un pistolero de la reputación de Thomas, incluso siendo más numerosos. «Te daré una oportunidad», dijo Thomas, con una voz que reflejaba el peso de todas las vidas que había cobrado y todas las recompensas que había reclamado. «Marchaos ahora y podréis vivir». Por un momento, pensó que realmente lo considerarían. Entonces, el rostro de Carson se endureció y buscó su pistola. Lo que siguió fue un torbellino de movimientos y sonidos. Thomas se lanzó a un lado mientras 6 pistolas disparaban en su dirección, y las balas levantaban polvo donde él había estado. Desde su nueva posición detrás de una roca, Thomas apuntó con cuidado y disparó. El primer disparo alcanzó a Carson en el hombro, haciéndolo girar en su silla de montar. El segundo derribó a uno de sus compañeros, que se agarró la pierna mientras caía. Los 4 restantes se dispersaron, buscando refugio detrás de rocas y matorrales. Se produjo un feroz tiroteo, con balas silbando contra las piedras mientras Thomas aprovechaba cada disparo. Estaba en inferioridad numérica, pero ellos estaban desorganizados, disparando a lo loco, mientras él mantenía la precisión letal que le había valido su reputación. Una bala le rozó el brazo, desgarrando la manga de su abrigo. Otra pasó tan cerca que sintió el viento de su paso contra su mejilla. Pero Thomas se mantuvo concentrado, eligiendo sus disparos, consciente de que cada segundo que los retenía allí era un segundo más para que la diligencia llegara a la ciudad. Acababa de recargar cuando oyó nuevos disparos procedentes de Shoshone City. Mirando hacia atrás, vio a unos jinetes que se acercaban. El sheriff Mills regresaba con refuerzos. El envío del banco estaba ahora a salvo, presumiblemente. Al ver que su ventaja se desvanecía, la banda de Carson decidió cortar por lo sano. Se retiraron a sus caballos, arrastrando a sus heridos con ellos, y galoparon lejos a través de la llanura abierta. Thomas se levantó de detrás de la roca cuando Mills y un grupo de ciudadanos armados llegaron hasta él. «Quinn, ¿estás herido?», preguntó el sheriff, desmontando rápidamente. «Solo un rasguño», le aseguró Thomas, consciente de repente del dolor ardiente en su brazo. «El envío está a salvo en el banco», confirmó Mills, «gracias a que nos diste el tiempo que necesitábamos». Los ciudadanos que acompañaban a Mills, comerciantes, ganaderos y mineros, miraron a Thomas con un nuevo respeto. Entre ellos estaba John Whitman, que desmontó y se acercó a Thomas con preocupación. «Ha sido una estupidez, Quinn», dijo el anciano con brusquedad, enfrentándose solo a 6 hombres. «Tenía que proteger lo que importa», respondió Thomas simplemente. La expresión de Whitman se suavizó con comprensión. «Sí,
Supongo que sí. Regresaron juntos a Shoshone City con la herida de Thomas vendada con un pañuelo que le proporcionó uno de los habitantes del pueblo. Cuando coronaron la última cuesta y el pueblo apareció a la vista, Thomas sintió una oleada de emoción que no esperaba. Una sensación de regreso a casa, de pertenencia. Frente al banco se había reunido una multitud, atraída por la noticia del intento de robo. Cuando los jinetes se acercaron, la multitud se apartó y Thomas vio a Grace de pie en los escalones, con el rostro pálido por la preocupación. Cuando lo vio, el alivio inundó sus rasgos, seguido inmediatamente por la preocupación al notar el vendaje manchado de sangre en su brazo. Thomas, lo llamó, corriendo hacia él mientras desmontaba. Antes de que él pudiera hablar, ella ya estaba en sus brazos, sin prestar atención a la multitud que los observaba, a la presencia de su tío, a nada más que al hecho de que él estaba vivo y prácticamente ileso. «Estoy bien», le aseguró él, abrazándola con fuerza a pesar del dolor en el brazo. «Solo es un rasguño». Grace se apartó para examinar la herida, con los ojos llenos de lágrimas. «Cuando nos enteramos de lo de la banda de Carson, me asusté mucho. Te prometí que tendría cuidado», le recordó Thomas con delicadeza. «Tenía muchas ganas de que llegara esta noche». Ella lo miró con curiosidad, pero antes de que Thomas pudiera explicarse, el sheriff Mills pidió atención. «Amigos», anunció el sheriff a la multitud reunida. «Gracias a la rapidez mental y la valentía de Thomas Quinn, el transporte del banco está a salvo. La banda de Carson ha sido expulsada y al menos 2 de sus miembros han resultado heridos. No volverán a molestar a Shoshone City en mucho tiempo». La multitud prorrumpió en vítores, no solo por el alivio de haber salvado la nómina, sino por el sincero agradecimiento a Thomas por sus acciones. Era un sonido que nunca antes había oído dirigido a él, no miedo ni admiración por un famoso cazarrecompensas, sino gratitud por un hombre que había protegido a su comunidad. Mientras la multitud se dispersaba, muchos se detuvieron para estrechar la mano de Thomas o darle una palmada en el hombro ileso. La transformación de temido forastero a respetado protector se había completado. En el transcurso de una semana, John Whitman se acercó, con una expresión que mezclaba exasperación y respeto. «Grace, lleva a este temerario al doctor Wilson para que le curen bien el brazo», le ordenó a su sobrina. «Luego tráelo a casa para cenar. Creo que tenemos asuntos que discutir». Grace miró a su tío y a Thomas con curiosidad en los ojos. «¿Qué asuntos?» Whitman se limitó a sonreír. «Asuntos importantes. Ahora vete antes de que se desangre en la calle». Después de que el doctor Wilson limpiara y vendara la herida, declarando que solo era un rasguño que se curaría rápidamente, Grace y Thomas caminaron lentamente hacia su casa. El sol de la tarde comenzaba a bajar en el cielo, proyectando largas sombras a través de la calle. «¿De qué hablaba el tío John?», preguntó Grace mientras caminaban. «¿Qué asuntos importantes?». Thomas sonrió y le tomó la mano. «Paciencia, señorita Whitman. Todo se revelará después de la cena». Grace le lanzó una mirada sospechosa, pero no insistió. En cambio, le apretó la mano suavemente. «Estoy muy orgullosa de ti, Thomas. Todo el mundo hablaba de cómo te enfrentaste solo a la banda de Carson, ganando tiempo para que el envío llegara a la ciudad sano y salvo. Solo hice el trabajo para el que me contrataron», respondió Thomas con modestia. «No», lo corrigió Grace con firmeza. «Estabas protegiendo tu hogar. Hay una diferencia». Thomas se detuvo y se volvió hacia ella en la tranquila calle. «Mi hogar», repitió en voz baja. «Tienes razón. Eso es exactamente lo que estaba haciendo». La expresión de Grace se suavizó. «¿Eso significa que has decidido quedarte en Shoshone City después de hoy?». Thomas la miró, vio la esperanza y el amor que brillaban en esos extraordinarios ojos verdes y supo con absoluta certeza que había encontrado el lugar al que pertenecía. «Sí», dijo simplemente, «si me aceptas, me quedaré para siempre». La sonrisa de Grace era radiante. «Te aceptaré, Thomas Quinn, mientras tú me aceptes a mí». Las palabras se parecían tanto a una propuesta de matrimonio que Thomas casi se arrodilló allí mismo, en la calle.
pero se contuvo, queriendo hacerlo como es debido, con la bendición explícita de su tío y el anillo que había sido de su madre. La cena en casa de los Whitman fue sorprendentemente alegre. John había invitado al pastor Davis a unirse a ellos, y la conversación fluyó con facilidad, recordando la emoción del día, discutiendo los planes para la ampliación de la escuela, compartiendo historias que hicieron reír a Thomas como no lo había hecho en años. Mientras Grace servía café y tarta de manzana de postre, Thomas cruzó la mirada con Joe al otro lado de la mesa, y el anciano asintió casi imperceptiblemente, entendiendo la pregunta en la mirada de Thomas. Grace, dijo Thomas, dejando el tenedor, ¿quieres dar un paseo conmigo? Es una tarde preciosa. Grace se mostró sorprendida, pero complacida. Por supuesto. Cuando se levantaron de la mesa, John carraspeó. No la dejes ir muy lejos y no tardes mucho en volver. Sí, tío John, respondió Grace, aunque miró a Thomas con curiosidad mientras salían. La tarde era realmente preciosa, con el cielo pintado de tonos rosados y dorados mientras el sol se ponía detrás de las lejanas montañas. Thomas no llevó a Grace hacia la calle principal, sino en dirección a la iglesia, donde realmente había comenzado su viaje juntos. Thomas, dijo Grace mientras caminaban, ¿qué está pasando? Tú y el tío John habéis estado intercambiando miradas misteriosas toda la noche, e incluso el pastor Davis parece estar al tanto del secreto que guardáis. Thomas sonrió y le apretó la mano. Paciencia, ¿recuerdas? Cuando llegaron a la iglesia, Thomas la llevó dentro. El espacio estaba vacío, iluminado solo por unas pocas velas cerca del altar, tal y como había estado la primera noche que hablaron allí. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó Grace en voz baja, su voz resonando ligeramente en el silencioso santuario. Thomas le tomó ambas manos y se colocó frente a ella a la suave luz de las velas. Aquí es donde lo supe por primera vez, dijo con voz baja y emocionada. Cuando me miraste y dijiste que veías tristeza y soledad en mis ojos en lugar de peligro, Grace sonrió al recordar. Lo recuerdo. Durante 3 años, continuó Thomas, todas las noches he rezado por lo mismo, para que Dios me guiara hacia una mujer que viera más allá de lo que me había convertido y viera al hombre que podía ser. Alguien que entendiera la oscuridad por la que había pasado y me ayudara a encontrar la luz de nuevo. Los ojos de Grace se abrieron como platos al empezar a comprender a dónde quería llegar. Cuando llegué a Shoshone City, pensé que era solo otra ciudad, solo otro trabajo, dijo Thomas, con voz firme a pesar de los latidos acelerados de su corazón. Pero no lo era. Era la respuesta a esas oraciones. Tú eras la respuesta, Grace. Lentamente Thomas se arrodilló, sin soltar sus manos. Grace contuvo el aliento y las lágrimas comenzaron a brillar en sus ojos. Grace Whitman, dijo Thomas, mirando a la mujer que le había devuelto la fe, la esperanza y el corazón. Te amo más de lo que jamás creí posible. Me has enseñado lo que significa pertenecer a alguien, lo que significa tener un hogar. ¿Me harías el extraordinario honor de convertirte en mi esposa? Las lágrimas brotaron de los ojos de Grace mientras asentía con la cabeza, incapaz de hablar por un momento. Sí, susurró finalmente. Sí, Thomas, lo haré. Con las manos ligeramente temblorosas, Thomas metió la mano en el bolsillo y sacó la pequeña bolsa de terciopelo. De ella sacó el anillo de su madre, una sencilla banda de oro con un pequeño diamante que reflejaba la luz de las velas. Era de mi madre, explicó mientras se lo deslizaba en el dedo. Es lo único que he conservado de ella durante todos estos años de vagabundeo. El anillo le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho para la mano de Grace. Ella lo miró con asombro y luego volvió a mirar a Thomas, con los ojos brillantes de alegría y lágrimas. Te quiero, Thomas Quinn, dijo, levantándolo y abrazándolo, con todo mi corazón. Su beso fue tierno, una promesa sellada en el tranquilo santuario de la iglesia donde había comenzado su viaje juntos. Cuando finalmente se separaron, Thomas apoyó la frente contra la de ella, abrumado por la plenitud del momento. Tu tío y el pastor Davis ya lo saben, admitió con una pequeña sonrisa. Afuera, las primeras estrellas aparecían en el azul cada vez más intenso del cielo nocturno.
Thomas y Grace caminaron lentamente de regreso a la casa de ella, saboreando la alegría del momento y planeando la vida que construirían juntos en Shoshone City. «Tendré que buscar trabajo», dijo Thomas mientras caminaban. «Algo más que escoltar envíos bancarios». «El Sheriff Mills mencionó que le vendría bien un ayudante», sugirió Grace. «Alguien con tu experiencia sería muy valioso para la ciudad a medida que crece». Thomas consideró la idea de utilizar sus habilidades para proteger y servir a la comunidad en lugar de cazar recompensas. Le parecía bien, un uso adecuado de las habilidades que había perfeccionado durante años de dura vida. «Me gustaría», aceptó, «y con el tiempo, tal vez podríamos construir nuestro propio hogar. Nada lujoso, pero algo sólido, con espacio para un jardín, quizá algún día para niños». La sonrisa de Grace en el crepúsculo era radiante. «Me gustaría mucho». Cuando llegaron a la casa de los Whitman, John y el pastor Davis los esperaban en el porche, claramente anticipando su regreso. Una mirada al rostro radiante de Grace y al anillo en su dedo les dijo todo lo que necesitaban saber. «Bueno», preguntó John, aunque la pregunta era meramente formal. «Ella dijo sí», confirmó Thomas, con el brazo alrededor de la cintura de Grace. El pastor Davis sonrió mientras John intentaba, sin éxito, mantener una expresión severa. «Supongo que entonces hay que felicitaros», dijo el tendero, tendiendo la mano a Thomas antes de abrazar a su sobrina. «Lo anunciaremos en la iglesia el domingo», decidió el pastor Davis, «y tal vez planearemos la boda para la primavera». Cuando las flores silvestres estén en flor, Grace miró a Thomas con curiosidad. Él le apretó la mano, dejándole la decisión a ella. «En realidad», dijo ella, sorprendiendo a todos, «no quiero esperar tanto. Tal vez el mes que viene». Una vez que Thomas se haya adaptado a su nuevo puesto, John levantó las cejas. «Eso es muy pronto, Grace». «Ya hemos esperado bastante», respondió Grace, mirando a Thomas con tanto amor que su corazón pareció expandirse en su pecho. «Thomas ha estado rezando por mí durante 3 años, y yo le he estado esperando toda mi vida, incluso cuando no lo sabía». Thomas le besó la frente, abrumado por la certeza de su voz. «El mes que viene suena perfecto». Mientras se sentaban en el porche para discutir los planes de la boda, Thomas sintió que una sensación de paz lo invadía. La paz de un hombre que finalmente había encontrado su lugar en el mundo, su propósito, su hogar. En los años siguientes, la ciudad de Shawn siguió creciendo y prosperando. Las minas de plata trajeron riqueza y nuevos colonos, y la ciudad se expandió más allá de sus límites originales. Se completó la edición escolar, que proporcionaba educación a la creciente población infantil, incluidos, finalmente, los propios hijos de Thomas y Grace. Thomas Quinn, antes conocido como Sin Corazón, se convirtió en el ayudante del Sheriff Quinn, respetado y valorado por su imparcialidad y su buen juicio. El arma que una vez había utilizado para cazar recompensas ahora se empleaba al servicio de la comunidad, protegiendo la paz y el futuro de la ciudad que él consideraba su hogar. Cada noche, las oraciones de Thomas cambiaban. Ya no pedía una mujer que lo comprendiera, pues la había encontrado en Grace, cuyo amor había transformado su vida. En cambio, daba gracias por las bendiciones que había recibido, por la familia que habían creado, por el hogar que habían construido juntos. Y a veces, en las tranquilas tardes, mientras se sentaban en el porche de su casa a las afueras de la ciudad, contemplando cómo la puesta de sol pintaba el cielo de Wyoming, Thomas contaba historias de gracia sobre sus años de vagabundeo, sobre el vacío que había llevado consigo, sobre las oraciones ofrecidas en habitaciones solitarias, sobre la esperanza que lo había sostenido hasta que encontró su camino hacia Shoshone City y hacia ella. «Nunca pensé que merecía la felicidad», le confesaba, tomándole la mano entre las suyas. «Nunca pensé que un hombre con mi pasado pudiera encontrar la redención». Y Grace, con sus ojos verdes tan bondadosos y perspicaces como el día en que se conocieron, sonreía y le recordaba lo que siempre había visto en él. No al temible pistolero, ni al despiadado Quinn, sino al buen hombre que había debajo, que solo había necesitado amor para encontrar el camino a casa.